Muy buenos días para todos los asistentes a este evento en el que hablaremos sobre los requisitos de control y modelos aplicables a fuentes de energía renovables no convencionales. Es para mí un gusto en nombre de XM darle la cordial bienvenida a este espacio donde construiremos conocimiento juntos. Les recuerdo entonces que dentro de esta plataforma encontrarán un chat en el lado derecho donde pueden hacer todas las preguntas que tengan a medida que va surgiendo la exposición. Finalizando entonces las exposiciones, tendremos un tiempo aproximadamente de 30 minutos para resolver todas las inquietudes que se generen. Es importante que cualquier duda que tengan la dejen en este chat para que en vivo la resolvamos y podamos entonces así tener un insumo importante para las personas que están en este espacio de conocimiento. Les recuerdo también que todas las memorias de este evento webinar serán enviadas a sus correos el día martes 20, el video pues de esta presentación junto con los PDFs de las presentaciones que veremos el día de hoy para que sean de su utilidad. Los dejo entonces con Nevi y con Juan Camilo. Nevi y Juan Camilo serán quienes van a ayudarnos el día de hoy con esta presentación. Ya ellos entonces darán la introducción necesaria para que ustedes conozcan un poco más el contexto de qué hablaremos el día de hoy. Feliz día para todos y acá entonces bienvenidos a este espacio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nevi Castrillón. Muchas gracias, Luisa, por la introducción. Eh, de nuevo, pues darles la bienvenida a este espacio. Este espacio nace como una oportunidad para contarles a ustedes sobre los detalles para la aplicación de tanto modelos como pruebas asociados a las fuentes renovables no convencionales. Sabemos que este es un mundo en el cual estamos ingresando en el sistema eléctrico colombiano, en el mundo de las fuentes renovables no convencionales, y es muy importante dar a conocer pues como todos los procedimientos que aplican al tema de control y modelos, aclarar las inquietudes que ustedes tengan, que ustedes pues nos conozcan también en caso de que no hemos tenido la oportunidad de estar en contacto, de tal manera de que si existen inquietudes o tienen alguna necesidad particular sobre estos temas, se acerquen a nosotros y podamos en forma pues conjunta resolver las inquietudes. Y por supuesto, pues como todos estos procesos de los que vamos a hablar están enmarcados en la regulación, en acuerdos CNO, entonces también si existen situaciones que ya requieran pues ir allá al marco regulado o al CNO, entonces también pues como tener en cuenta esas oportunidades que se tienen pues como para manifestar las inquietudes respecto a estos temas. La presentación, todo, digamos, todo este webinar lo tenemos separado pues como en dos fases. En una primera que va a ser en la mañana vamos a tratar todo el tema de modelos, todo lo que está asociado a la información de modelos aplicables a fuentes renovables en el marco de las resoluciones CREC 060 de 2019 y 148 de 2021. Y en la tarde vamos a abordar el tema de pruebas y también pues algunas aplicaciones importantes en el tema de estudios, considerando niveles, las condiciones pues de niveles de cortocircuito a las cuales se conectan las distintas plantas. No siendo más, esperamos que este espacio sea totalmente pues de su interés, que sea útil para las aplicaciones que se tienen. Como lo indicaba Luisa, por favor, compártanos sus inquietudes, porque la idea también aquí es pues como generar esa interacción y que en la medida de lo posible podamos pues como aclarar como todas las dudas que se tienen sobre estos temas que vamos a tratar. Muchas gracias. Ya le doy la palabra a mi compañero Juan Camilo. Ambos somos del equipo de controles y modelos de XM, de la Dirección Planeación, y digamos que ese es pues nuestro interés, que ustedes puedan aprovechar mucho este espacio. Gracias. Listo, muchas gracias, Nevi, por la introducción. Entonces, vamos a comenzar, como mencionaba Nevi, con el tema de modelos asociados a los sistemas de control de las fuentes renovables no convencionales. Primero vamos a hacer como una presentación con las generalidades, fechas de entrega, plazos para entrega de los modelos y lo que deben contener los mismos, y posteriormente pasamos a un demo práctico
en el que ya vamos a entrar a mirar las plantillas de los acuerdos CNO asociados al tema de modelos y a un modelo como base que queremos mostrar pues, para que tengamos una idea clara de cómo debe ser entregado tanto el modelo preliminar como el modelo validado asociado a estas fuentes. Entonces vamos a comenzar con las generalidades y primero miremos el tema de los plazos de entrega. Entonces, particularmente para los modelos enmarcados en las resoluciones CREC 060 de 2019 y CREC 148 de 2021, tenemos desde la regulación que los modelos preliminares deben ser entregados 6 meses antes a la fecha de entrada en operación de las plantas renovables no convencionales. Es muy importante acá, pues, como tener unos puntos clave en mente que vienen desde la misma regulación. Lo primero es que la implementación de estos modelos debe ser en la herramienta utilizada por el CNE, que actualmente es Dixieland Power Factory versión 2020. Debe cumplir con todos los requisitos de la regulación. Esto es también muy importante. No es simplemente entregar un modelo 6 meses antes de que la planta vaya a entregar, sino que ese modelo que se entrega 6 meses antes debe cumplir a cabalidad con todo lo que está establecido en la regulación, sea CREC 060 de 2019 o CREC 148 de 2021. Ahorita vamos a ver qué implica esto de cumplir con los ítems de la resolución. Y también es muy importante que cumplan con todos los criterios definidos en las guías de entrega de modelos preliminares que están publicados en la página web de XM y que en un momento pues vamos a ver la ubicación de estas guías para que ustedes puedan tener una referencia. Después de que la planta ya entra en operación y ya contando con este modelo preliminar, que es un requisito para esa entrada, 30 días hábiles posteriores se debe entregar un modelo validado. Ese modelo validado debe acogerse a los acuerdos CNO 1359 o CNO 1529. En este caso, el 1359 aplica para la resolución 060-2019, que a su vez aplica para las fuentes renovables conectadas al STN y STR, y para la 148 tenemos el 1529, que son para las plantas mayores a 5 megavatios conectadas a nivel DSL. Aquí empieza una interacción con XM en el que empezamos a hacer comentarios al modelo, pues tenemos a veces también reuniones con los agentes y promotores y consultores que levantaron el modelo para aclarar estas dudas y finalmente el modelo sale aprobado por el CND. Una vez recibe esta aprobación del CND, se lleva al subcomité de controles del CNO para que reciba un último visto bueno y salga aprobado a través de un acuerdo CNO. Este acuerdo CNO que sale aprobado finalmente contiene todos los diagramas de bloques de los sistemas de control y todos los parámetros que fueron reportados por el agente. Acá entonces vemos una tablita que resume pues, todos estos plazos de los que les acabo de mencionar según el tipo de tecnología y de nivel de conexión. Pues aquí nos estamos concentrando particularmente en las fuentes renovables. Y pues aquí está pues lo que ya veníamos mirando desde la diapositiva anterior. Tenemos el acuerdo 1359 para las FER-NC conectadas a nivel de STN-STR y el 1529 para las conectadas a nivel de CDL mayores a 5. Para las DSL conectadas entre 1 y 5, lo que define la resolución CREC 101-011 de 2022 es que la guía de validación es publicada por el CND y aprobada a través de un acuerdo CNO. Estas pues, próximamente van a ser publicadas en nuestra página web y va a salir expedido el acuerdo CNO, pero no es el foco pues como de la presentación que tenemos hoy. Y lo mismo entonces para modelos preliminares, vemos que todos están enmarcados pues en este plazo de 6 meses previos a la fecha de entrada en operación de cada una de las plantas renovables no convencionales. Muy bien, entonces les hablaba ahorita que hay unas guías para la entrega de estos modelos preliminares. Estas son unas guías que según las dos resoluciones debían ser definidas por el CNE y publicadas en su página web. Entonces, si ustedes ingresan a la página web de XM, aquí en la sección Operación, Proyectos del SIN, Formatos instructivos y procedimientos, aquí abajito van a ver que se encuentran los dos documentos a los que hago referencia en este caso. Tenemos la guía de modelos preliminares de la CREC 060 de 2019, que actualmente está en su versión 2, y la guía de requerimientos de modelos de la planta para la CREC 148 del 2021, que está en su primera versión. Es muy importante que constantemente pues, estén como revisando en la página web si hacemos una actualización a estas guías de entrega de modelos, dado que pues digamos con la experiencia que vamos teniendo con la entrega de modelos preliminares de plantas renovables no convencionales, se pueden ir dando modificaciones a estas guías de entrega, agregando pues como algunos criterios adicionales según lo que vayamos observando. También es muy importante un documento que también se ve en esta imagen, que es el cuarto documento desde abajo hacia arriba,
que se llama Herramienta Simulación Análisis Eléctrico de XM. Aquí también periódicamente les estaremos publicando cuál es la versión actual que tenemos del software de simulación en el que requerimos que se entregue el modelo tanto preliminar como validado. Y pues que como les digo, hoy corresponde a Dixil en versión 2020. Sin embargo, lo mismo es bueno que lo estén revisando constantemente en caso de que hagamos un cambio de versión de este software, pues para que puedan ver cuál es el que está vigente en este momento. Entonces, tenemos dos instancias de modelos preliminares y modelos validados. Los dos deben ser entregados por medios distintos. Entonces, el modelo preliminar debe ser entregado por una plataforma que creo que todos están muy familiarizados con ella, que es el portal MDC. En este portal MDC también encuentran adjuntos acá, en donde está señalado en azul, los formatos que les mencionaba ahorita, la guía de modelos preliminares de la 060 y la guía de modelos preliminares de la 148. A través del MDC nos deben hacer la entrega 6 meses antes del modelo preliminar de fuentes renovables no convencionales, cumpliendo con todos los requisitos que están en la regulación que le aplique y que mencionábamos previamente y que vamos a ver pues, más adelante en detalle a lo que hacemos referencia. Ya posteriormente, cuando ya hayan entrado en operación, dentro de esos 30 días hábiles siguientes que están contemplados en los acuerdos NO 1359 y 1529, deben hacer la entrega del modelo validado. En este caso, la entrega del modelo validado se hace a través de una sección del portal XM, que está en la sección del portal privado, aquí en la pestaña Planeación, Modelamiento y Controles del SIN, encontrarán pues esta interfaz que estoy mostrando acá, que pues, lo llamamos aplicativo de modelos y controles del SIN. En este aplicativo, ustedes suben el modelo validado con todos los anexos y requisitos que están contemplados en los acuerdos NO correspondientes, y desde acá nosotros hacemos comentarios, hacemos la revisión, y finalmente pues aprobamos el modelo, haciendo un flujo muy similar al que se realiza a través del portal MS, pero de nuevo aquí para el modelo ya validado. Bien, entonces como para tener como una idea de cómo es el flujo completo en el tema de validación de modelos, entonces lo primero es entender cuándo se activa el proceso de validación de modelos. Entonces, por supuesto, como mencionábamos en el eje de tiempo de ahorita, pues cuando una planta entre nueva al sistema, se debe hacer este proceso de validación de los sistemas de los modelos de los sistemas de control, pero también hay otras circunstancias que pueden activar este proceso, como lo son modernizaciones a los sistemas de control, cambios en la parametrización del control, o cuando a través de un proceso de seguimiento que está contemplado en los dos acuerdos 1359 y 1529, se identifica que se tiene que hacer una mejora a los modelos de control. Cualquiera de esto puede activar y pues todos tienen unos requisitos y unos plazos diferentes según lo que active este tema de validación. Entonces, ¿qué controles se deben validar? Pues enfoquémonos acá en el tema de las renovables. Se deben incluir toda la información asociada a los controles de potencia activa frecuencia y los controles de potencia reactiva tensión. Eso hablando desde el punto de vista de controles. Por supuesto, estos modelos de control deben venir acompañados de una información adicional en la forma del unifilar completo de la planta, consumo de servicios auxiliares, transformadores de conexión y otros elementos que vamos a ver en más detalle adelante en la presentación. Entonces, para hacer estas pruebas de modelamiento, el agente oferta y realiza pruebas tipo escalón que permita verificar la dinámica de todos los controles asociados a la planta de generación y obtiene con esto registros que posteriormente va a ingresar al software de simulación para comparar la vida real con la simulación del modelo. El agente entonces con estos registros elabora un informe y unos modelos ajustados que deben cumplir con todos los requisitos de información que están contemplados en los acuerdos, y nos envía estos informes a nosotros, pues el equipo que es liderado por Nevi y por mí, que es el equipo de controles de la Dirección Planeación Operación del CNE. Nosotros entonces cuando recibimos estos informes procedemos a hacer una revisión de información mínima, considerando todo lo que está establecido en los acuerdos vigentes, que ya les mencioné, pues es el 1359 y el 1529. Y cuando verificamos que que los informes cumplen con todos los requisitos de información mínimo, pues procedemos a la etapa ya de validación del modelo. Entonces, para la validación de este modelo se repiten todas las pruebas que ustedes realizaron en campo o su consultor o quien les haya hecho el modelo pues, que están entregando. Nosotros replicamos todas esas pruebas en el software de simulación Dixil en Power Factory y calculamos unos índices de coherencia. Estos índices de coherencia lo que buscan es comparar la respuesta real y simulada del modelo a través de diferentes métricas que ven pues como el tema de tiempos de respuesta, errores de valor final y la dinámica general de la respuesta del modelo versus cómo respondió en la vida real.
Cuando estos modelos son validados y todos los índices de coherencia son calculados y cumplen con los umbrales definidos en los acuerdos correspondientes, entonces ya el equipo de controles de XM envía a la gente un visto bueno indicándole que puede proceder con la declaración de los parámetros asociados a esos modelos de control. El agente, cuando recibe ese correo, envía la declaración de parámetros con todos los diagramas de bloques y parámetros asociados a esos diagramas de bloques para que reciba un último concepto del CNE y posteriormente sea ya llevado al subcomité de controles del CNO para su aprobación final y emisión del acuerdo correspondiente. Una vez el acuerdo CNO correspondiente sale con todos los diagramas de bloques y con todos los parámetros asociados, se integra a la base de datos completa del SIN, donde ya queda disponible para todos los agentes del sector que tengan acceso a esta base de datos. Y hay otro proceso que les mencioné ahorita, este es el de validación, que es el que se hace en esas etapas iniciales o cuando se da alguna de las circunstancias que veíamos en la parte superior del gráfico anterior. Pero hay otra etapa también importante en el tema de modelos y es el tema de seguimiento. Entonces, ustedes nos entregan un modelo inicialmente, pues nosotros verificamos que en ese momento, con las pruebas que ustedes entregan, cumpla con todos los índices de calidad, pero nosotros sabemos pues que todos estos sistemas de control, todos los sistemas físicos reales van teniendo cambios en el tiempo o puede haberse la necesidad de hacer un ajuste de parámetros. Entonces, para eso se define un proceso de seguimiento a la calidad de esos modelos. Este seguimiento a la calidad de los modelos es un proceso que realizamos semestralmente, tanto para los controles de potencia activa frecuencia y potencia reactiva tensión. Y lo que hacemos aquí es que inyectamos los últimos 15 registros que haya percibido cada una de las plantas de generación asociado a eventos de frecuencia, entendiendo eventos de frecuencia como excursiones por fuera de la banda de 59.8 y 60.2 Hz, o a perturbaciones de tensión, que en este caso está definido en los acuerdos como un movimiento en la tensión en el punto de conexión superior al 2%. Entonces, tomando esos 15 registros para el control de potencia activa frecuencia y los 15 registros para el control de potencia reactiva tensión, procedemos a hacer una inyección de estos registros a todos los modelos de control y a calcular unos índices de coherencia que son dedicados particularmente para esta parte de seguimiento de la calidad del modelo, que aquí en este caso lo que se busca es mirar la forma y error de magnitud que pueda tener la respuesta real del modelo contra la respuesta simulada. Y hacemos un resumen de los resultados que se obtienen para cada uno de los 15 registros de frecuencia y 15 registros de tensión. Para aquellos que no cumplan con el índice de calidad definido, que actualmente tiene un umbral del 30% y se llama error combinado, combina las dos métricas y criterios que les acabo de mencionar de magnitud y forma. Para aquellos que no cumplan, los categorizamos en 8 patrones distintos que están definidos en los acuerdos correspondientes. Y si alguno de los registros que no cumple tiene el mismo patrón más de 5 veces, entonces determinamos que esa unidad no cumplió seguimiento y empezamos un proceso iterativo con el agente para revisar las posibles causas de esa discrepancia entre la vida real y el modelo que tenemos actualmente en base de datos. Y como les mencionaba, pueden ser desde que se hizo un cambio de parámetros que no se informó, o que se agregó algo más a un sistema de control, o que se habilitó de pronto otro lazo de control diferente al que teníamos modelado, o que simplemente, pues por los años que ya han pasado, pues digamos que algunas de las partes mecánicas que se pueden modelar en estos sistemas de control ya no corresponden con la vida real. Entonces ya entramos a discutir con el agente qué puede haber sido, hacemos también un proceso de ajuste fino de parámetros y lo que buscamos aquí es dejar el modelo cumpliendo con el tema de seguimiento y ya pues pasaría al siguiente semestre de análisis. Muy bien, entonces ya entrando en materia en el proceso de modelamiento de parques de generación eólicos y fotovoltaicos, entonces aquí tenemos una línea de tiempo que es como con cada uno de los pasos que se deben seguir para el proceso de modelamiento y validación. Entonces, lo primero es hacer un levantamiento de información del parque de generación a ser modelado, es recopilar toda la información básica que piden tanto las guías de modelos preliminares como los acuerdos NO asociados a los modelos validados para empezar como el estudio pues, de la definición de los modelos. Posteriormente, el paso que sigue es la definición de las metodologías de agrupación, que vamos a ver un poco más en detalle adelante, pero básicamente lo que esto busca es que estos parques de generación eólicos y fotovoltaicos que están compuestos por muchos aerogeneradores y por muchos paneles fotovoltaicos sean reducidos a su mínima expresión sin que se pierda la respuesta dinámica característica que tendría todo el parque completo. Entonces, para eso hay unos criterios de agregación que, como digo, vamos a ver más adelante, que se deben especificar en detalle, tanto en la entrega del modelo preliminar como en la entrega del modelo validado,
para verificar pues, que se están cumpliendo con los criterios que se fueron definidos. Una vez se tiene ese ya modelo agregado, ese modelo simplificado, el unifilar del parque, ya se procede con el modelamiento tanto del control eléctrico, que es como denominamos al control asociado a cada uno de los inversores o aerogeneradores que componen el parque de generación, y al modelo de control de planta, o PPC, que es el que comanda todos esos, a nivel jerárquico, comanda todos los controles individuales de cada uno de los sistemas de inversión o aerogeneradores. Y finalmente se hacen las pruebas de validación para posteriormente seguir el flujo que veíamos previamente de entregar el informe, hacer la revisión, validación de modelos y emisión del acuerdo CNO correspondiente. Entonces entremos a cada uno de los campitos que teníamos en la presentación anterior para mirar entonces qué implica cada uno de estos. Entonces en el tema del levantamiento de información, esta es la información mínima que se pide en el tema de la guía de modelos preliminares y que está reflejado también en los acuerdos CNO de modelos validados para el parque de generación. Entonces voy a pues como hacer un barrido por cada uno de estos que vemos acá. Entonces lo primero es indicar el tipo de conexión, si es trifásica, tierra, indicar la fuente primaria de generación, si es eólica o solar fotovoltaica, indicar para los generadores eólicos si son tipo 3 o tipo 4, es decir, si son doblemente alimentados con conexión parcial a través de electrónica de potencia o si son 100% conectados a través de electrónica de potencia. También se debe indicar el número de inversores del parque que está modelando, esto porque es un insumo muy importante para considerarlo en el tema de la agrupación de los modelos finales. También deben indicarnos el número de paneles solares para las plantas fotovoltaicas o el número de turbinas para las plantas eólicas. La corriente máxima de corriente directa que soporta cada inversor, que es un parámetro muy importante en el modelo y que más adelante vamos a ver una pequeña simulación donde se ve como el impacto que puede tener este parámetro y lo importante pues que es dejarlo muy claro ahí, tanto en el informe como en la parametrización del modelo. También tenemos el tema de la capacidad efectiva neta total del parque de generación, muy importante porque esta base de potencia es lo que se necesita para pasar todas las variables a por unidad dentro del modelo y también para considerar el cumplimiento de varios de los requisitos que están definidos en las resoluciones 060 de 2019 o 148 de 2021, como lo es la curva de carga, como lo es el tema de estatismo. Entonces, por eso es que es muy importante incluir acá el tema de capacidad efectiva neta total del parque. También se debe incluir la capacidad efectiva neta de cada uno de los inversores del parque. Esto porque, como vamos a ver ahorita, la representación que se busca acá es el de una unidad equivalente o varias unidades equivalentes que a su vez representen un número de inversores en paralelo o de unidades generadoras individuales en paralelo. Entonces, como esa es la representación que buscamos, es importante tener la potencia, la capacidad efectiva de cada uno de los inversores para verificar que en el modelo se estén reflejando adecuadamente. También se deben incluir las características de los sistemas de compensación en caso de que se requieran. Esto es particularmente para cumplir el requisito de curva de carga que está en las resoluciones pues, correspondientes. Y si tienen un sistema de compensación, deben incluir toda la información pertinente de esta, como la capacidad, tensión nominal, la reactancia, pues si se trata de un banco de capacitores o pues de un sistema tipo FACTS. También deben incluir todas las características de los transformadores, tanto del transformador de conexión como de los transformadores internos del parque que están entre baja y media tensión. En esos transformadores deben incluir el tipo de conexión, la capacidad, la reactancia y cualquier otro parámetro que ustedes consideren pues, necesario para su representación en la herramienta de simulación. Y también deben ser incluidos todos los parámetros de las líneas que conectan el parque al punto de conexión. Esto debe incluir, especificado en el informe muy claro, todas las reactancias, longitud y capacidad nominal de cada una de las líneas que componen. Digamos que este punto es muy importante y hago énfasis en que debe estar en el informe porque hemos identificado que como esto está finalmente en el modelo de Power Factory, en algunos informes preliminares que hemos recibido, pues hemos visto que omiten tenerlo en el informe, dado que en la base de datos de Power Factory está. Pero lo que es importante acá es tener en cuenta que ese informe es un soporte a toda la parametrización que el modelo tiene en el software de simulación, que en este caso es Power Factory, y va a ser un insumo que se va a utilizar para poder construir el acuerdo CNO que finalmente va a salir con todos los parámetros del parque de generación. Entonces, por eso es muy importante que si bien todos estos parámetros, por supuesto, van a estar incluidos de forma implícita en el modelo que se entrega en la herramienta de simulación, sean incluidos también en el informe de forma detallada. Porque eso, como les digo,
es llevado posteriormente al acuerdo CNO. Siguiendo entonces con la lineacita que llevamos ahorita, vamos a pasar al tema de la definición de metodologías de agregación. Entonces, como les decía, pues los parques de generación eólicos y solares fotovoltaicos pues están compuestos por un gran número de unidades generadoras individuales en forma de aerogeneradores o inversores que acumulan la potencia de varios paneles solares. Nosotros lo que buscamos con esta metodología de agregación es que se llegue a un modelo lo más simplificado y simple posible, pero que no pierda la calidad pues, y la respuesta dinámica del modelo completo. ¿Esto por qué? Porque pues, dado que estos parques son tan grandes y que esperamos una integración tan alta en el sistema colombiano, si empezáramos a montar todos los modelos completos de las plantas con todo lujo de detalle de cada una de sus unidades individuales de generación, estaríamos incrementando de forma exponencial los tiempos de simulación del modelo eléctrico colombiano. Entonces, por eso es que se plantea esta metodología de agregación. Hay varios criterios que tienen que tener en cuenta y que están tanto en la guía que les mostraba ahorita, que está en el portal de XM, como en los acuerdos que ya hemos mencionado, y son la distribución espacial que se tenga de todas las unidades de generación individuales del parque de generación, las impedancias de estas líneas que conectan las unidades de generación individuales con el punto de conexión y con los transformadores de media baja tensión, las diferentes configuraciones que se puedan tener de los relés de protección y de los sistemas de control internos del parque. Por ejemplo, si aquí en este ejemplito que vemos a mano izquierda, dos de estos ramales tienen un control de una marca y una referencia con unas lógicas y por alguna razón el ramal de la derecha tiene otra referencia de control diferente, entonces se tiene que mirar si no son sistemas de control equivalentes que respondan de la misma manera, se debe plantear entonces que cada dos unidades equivalentes, que cada una tenga como su control bien modelado según la referencia del fabricante que lo tenga. Entonces a eso hacen referencia estos dos puntos de configuraciones de los relés y configuraciones de los sistemas de control. Y si hay diferentes tecnologías de generación, por supuesto, pues se tiene que también representar de forma diferente. Esto es pensando si de pronto se da el concepto que debe ser familiar para muchos de ustedes, de planta virtual en el que se agrupan varias tecnologías de generación diferentes, pues el modelo que se entregue tendrá que reflejar cada una de estas tecnologías de forma individual. Aquí, entonces, pues mostramos como un ejemplito de lo que se esperaría, pues si uno tiene un unifilar como este que tenemos a la izquierda, en el que cada uno de estos tres ramales está compuesto por 5 aerogeneradores, para este ejemplo, pues uno espera llegar a una representación similar a la de la mano derecha. Aquí es bueno resaltar que los criterios se plantearon esperando, pues, y como planteando que todos los modelos finales que se entreguen sean idealmente una sola unidad equivalente. Pues si se pueden dar 2 o 3, tendrá que ser justificado muy claro con los criterios que vimos anteriormente, pero fueron pensados en principio es para no perder generalidad, pero que sí se busque siempre llegar a una única unidad equivalente. Es muy importante, sobre todo me voy a volver acá un momento, para el criterio de las impedancias de las líneas, tanto la guía de validación como los acuerdos correspondientes son muy claros en unas simulaciones que se deben hacer aplicando unas perturbaciones en el punto de conexión y comparando las respuestas individuales de cada una de las unidades de generación para verificar que las impedancias pues, fueron calculadas correctamente. Entonces, si el criterio de agrupación que van a tener en cuenta es el de impedancia, es importante que miren los criterios que están definidos tanto en las guías como en los acuerdos para que los especifiquen paso por paso en los informes que entreguen para cada una de las instancias de los modelos. Muy bien, entonces una vez ya tenemos este unifilar así agregado en las unidades equivalentes que correspondan, debemos entonces definir para cada una de las funciones de control que están requeridas por la regulación CREC 060-2019 o CREC 148-2021 y los acuerdos asociados, levantar todas esas funciones de control que se piden ahí y empezar a mapearlas al modelo de control que se va a entregar finalmente pues, al CND. Acá pues hago un énfasis importante que hice ahorita, en la 148, varias de las funciones de control, para que lo tengan muy presente, están definidas a través de acuerdos CNO. Entonces es importante que para el caso de la 148 hagan el contraste tanto de la regulación como de los acuerdos con los requisitos que estén ahí plasmados y que fueron definidos por el CNO. Pero digamos que en general, pues todas comparten estas funciones de control que tengo acá listadas y que son como las más relevantes tomando las dos resoluciones. Entonces, para el control de potencia activa o frecuencia tenemos el tema de regulación primaria de frecuencia, que
debe tener la capacidad de ser prestado tanto para su frecuencia como sobre frecuencia, pero que como todos sabemos, pues para el tema de su frecuencia será habilitado cuando se dé la señal correspondiente según la integración de estas fuentes al sistema. Tenemos el tema de la función de respuesta rápida en frecuencia, que es particularmente algo que solo se pide para la generación eólica, dado que esta función es particular para esta tecnología, pues ya que toma la energía cinética de los rotores de los aerogeneradores para convertirlo en potencia eléctrica, y el control de rampa, que sí es común tanto para solares fotovoltaicas como el de eólica. Para el tema de control de potencia reactiva de tensión, entonces tenemos los 3 modos de control que se piden en la regulación, que son modo de control de factor de potencia, modo de control de tensión con estatismo, modo de control de potencia reactiva. Este estatismo adicionalmente debe ser configurable dentro de los valores que están definidos en cada una de las regulaciones. También debe estar la función de inyección rápida de reactivos, que es una inyección de Q cuando se da una falla en el sistema. Y como digo, pues la parametrización de todos los modos que estén especificados en las regulaciones y acuerdos correspondientes. Deben también reflejar una curva de carga. Estos modelos es muy importante que tengan la curva de carga a la que van a acogerse según pues, la resolución a la que quieran aplicar, sea la 060-2019, 148 o la 229. Pues eso en la tarde, cuando veamos el tema de pruebas, particularmente el tema de las pruebas de curva de carga, vamos a ver un poco sobre todas esas opciones que se tienen para la curva de capacidad. Pero aquí lo importante es que esa curva de capacidad, sea cual sea, debe ser reflejada tanto en el modelo preliminar, con lo que se estime para ese momento, 6 meses antes de entrar en operación, como en el modelo validado, donde ya el insumo sí será la prueba auditada que se entregó previo a la entrada en operación. También debe tener un tema de priorización de potencia activa y reactiva, dado que esto está especificado de esta forma en la regulación, y debe tener la protección asociada a las funciones de Low y High Voltage Rate True y Low y High Frequency Rate True también. Entonces, esto es como en general las funciones. Entonces, en este proceso de levantamiento del modelo, se levanta la información, se crea el agregado, se mapean todas estas funciones de control con su parametrización y la forma en la que están representados en los sistemas de control asociados a cada planta, y ya se entrega un modelo de control pues, al CNV. Entonces, acá, pues este modelo pues, debe ser muy familiar para varios de ustedes. Es el modelo tipo WEC, es un modelo que se utiliza comúnmente para la representación de fuentes renovables no convencionales. Acá se los vamos a mostrar, es más a modo de ejemplo. No es que este modelo sea el que ustedes nos deben entregar, el modelo tipo WEC, sino que la idea es que ustedes nos entreguen un modelo que sea lo más cercano posible a la realidad. Y si es el caso, utilizar pues, la información que proveen cada uno de los fabricantes. Pero vamos a hacer aquí un barrido del modelo WEC porque captura como la esencia de lo que queremos transmitir acá, y es que cada una de las funciones de control que listábamos en la presentación anterior estén incluidas explícitamente en el modelo que se ha entregado. Entonces, por ejemplo, este es lo que llamamos el control eléctrico o control a nivel de inversor según la representación pues, de WEC. Entonces, por ejemplo, acá en este espacio que tenemos señalado aquí a mano izquierda, tenemos el tema de la selección de la bandera a través de PF-FLAG, de la bandera para seleccionar el modo de control de factor de potencia, o otro de los modos disponibles sea Q o tensión por estatismo. Entonces, es muy importante que el modelo que se entregue tenga así explícitamente todas las banderas que se requieren para activar cada uno de los modelos de control, disponibles en la planta de generación. Todos estos controles individuales, porque vamos a tener un control para el factor de potencia, un control para la tensión, un control para Q, potencialmente puedan pasar por sistemas de control PI, PID o adelanto-atraso según el esquema de control que se haya definido, diferentes. Entonces, el modelo que se entregue debe reflejar para cada uno de los lazos de control posibles explícitamente cada una de las ganancias proporcional, integral o constantes de tiempo, insisto, según el sistema de control que se vaya a aplicar. Debe estar representado individualmente y debe poder ser parametrizado pues, por separado. En caso de que sea el mismo sistema de control para los 3 modos, pues deberá estar muy claro en el informe por qué y cuál es la parametrización del mismo. Acá pues es también una ilustración de lo que les mencionaba ahorita. O sea, en el informe que nos entreguen, y aquí es muy importante hacer énfasis en esto, el diagrama de bloques que ustedes entreguen va a tener una serie de parámetros como vemos acá. En estos informes que ustedes nos entregan, y eso está en la guía de modelos preliminares y en los acuerdos NEO correspondientes, se debe explicar para cada uno de los parámetros que componen ese sistema para qué sirve.
Entonces, por ejemplo, aquí decir, estas banderas PF flag, B flag, Q flag sirven para definir los modos de control que va a tener la planta de generación y deben ser configurados de esta forma, tal como lo muestra esta tablita, de esta forma para este modo, de esta forma para este, de esta forma para este. Si se va a configurar el modo de control de tensión por estatismo, debe estar muy claro en ese documento cuál es ese estatismo al que se hace referencia, en qué rango se mueve y pues toda la información que se requiere según la resolución correspondiente. Aquí, por ejemplo, también vemos pues, algo de este modelo B que tiene el tema de la prioridad de inyección de potencia activa y reactiva. Como veíamos anteriormente, es una función de control que está específica y pedida así pues, en las resoluciones correspondientes. Entonces, el modelo debe tener así explícito una bandera que me permita habilitar la prioridad P y la prioridad Q y que venga muy claro por defecto cuál de las dos prioridades viene, de nuevo acogiéndose a la regulación que corresponda. Otra función muy importante que veíamos anteriormente es la de inyección rápida de reactivos. Entonces aquí es muy importante indicar claramente las bandas muertas en las que se activa, el rango del factor K que se utiliza para parametrizar esta inyección rápida de reactivos y cuáles son los nombres de los parámetros dentro del modelo pues, de control, los cuales, de nuevo, deben cumplir con la regulación aplicable según la capacidad del proyecto de generación. Y también, pues vemos acá a mano izquierda, debe estar incluido ese modelo que me permita la desconexión automática de la planta ante eventos de tensión y frecuencia, cumpliendo con los valores mínimos que estén definidos en la regulación vigente para las funciones de low voltage y high voltage rate true. Entonces, acá pues voy a mostrar como algunas simulaciones de cosas particulares que hemos visto en la revisión de los modelos preliminares que hemos recibido hasta ahora, como para que sirva para ustedes de ejemplo, para que lo tengan presente cuando van a entregar los modelos tanto preliminares como los modelos validados. Entonces, un tema en el que les hacía pues mucho énfasis ahorita y que está en la información básica que se debe entregar cuando se está haciendo el levantamiento de información del parque, es el tema de la corriente máxima que soporta el sistema de conversión. Entonces, ¿por qué es importante? Acá entonces tenemos una simulación muy corta en la que mostramos ante un evento de tensión cómo puede afectar la parametrización de este valor Imax en la respuesta tanto de P como de Q, pero especialmente en la entrega de Q que puede tener la planta de generación. Entonces, por eso es que este parámetro es muy importante que nos lo entreguen con la información buena que tienen del fabricante y que esté muy bien ajustado para que así pues, se refleje adecuadamente la respuesta en potencia reactiva de la planta ante perturbaciones de tensión. Otro tema muy importante es el de la prioridad PQ, que pues, les mencionaba anteriormente, está especificado en la regulación y debe estar muy claro en el modelo tanto preliminar como modelo validado, cuál es el modo por defecto en el que están operando, sea de potencia activa o reactiva, y cuándo se habilita el uno o el otro. Como pues ya saben, por ejemplo, en la 060 se indica que para los modos de falla se debe habilitar la prioridad de potencia reactiva. Entonces, es muy importante que esa prioridad esté muy bien ajustada en el modelo base, que ahorita vamos a ver en Power Factory, a qué me refiero con modelo base, que nos entreguen para que pues, se refleje adecuadamente la respuesta de este modelo en la base de datos. Aquí pues vemos en una simulación cómo cambiar este modo de prioridad entre P y Q, pues cambia significativamente la respuesta dinámica del parque de generación. También es muy importante el tema del factor K, pues como saben, esta función de inyección rápida de reactivos es muy importante para la estabilidad de tensión de la red, por lo que es muy importante que se acojan al factor K, que el CNE les indique, que el modelo lo refleje, pero que también indiquen el rango en el que se pueden mover y la respuesta cómo puede diferir entre un extremo y otro de este factor K, para que se pueda pues como tener ahí en el informe de entrada como insumo esta respuesta del modelo ante diferentes valores de K y así pues pueda servir como entrada para el proceso de análisis eléctrico que es quien define este factor. También es muy importante el tema de la curva PQ, como les mencionaba previamente, por ejemplo, el modelo WEC no la trae por defecto, trae unos límites entre Qmin y Qmax, pero no trae una curva de Q tal cual como está definida en las resoluciones 060 148, pero es muy importante que al modelo que ustedes nos entreguen se refleje esta curva de carga. Tanto si tiene una dependencia de la tensión como si solo tiene una dependencia de la potencia activa, es muy importante que esa limitación esté ahí reflejada tanto en el dominio estático como en el dominio dinámico, porque cuando este modelo va a ser integrado a la base de datos, pues nuestros analistas requieren tener la información de la máxima P y Q
que fue obtenida en auditorías para pues, tener claro cuánto pueden contar con este recurso para cada una de las plantas de generación. Entonces, es muy importante que esta limitación esté en el modelo, aun si la planta en la vida real quizás no tenga un sistema de limitación así tal cual, pero el modelo debe reflejar los resultados de la prueba auditada para que no se vaya a exceder los valores de la misma. Y muy importante para todas las funciones de control, no solo para esta detención, que es en la que estamos enfocados ahorita, sino también para la de potencia activa frecuencia. Para cada una de las funciones de control, de los modos de control que están especificados en la regulación, se deben especificar los tiempos de respuesta inicial y tiempos de establecimiento para verificar que en efecto la planta va a cumplir con estos tiempos de respuesta tal como está en cada una de las resoluciones correspondientes. Esto, por supuesto, esta caracterización de tiempos de respuesta va a estar incluida tanto en modelo preliminar como validado, como en las pruebas en campo que vamos a ver en la tarde, que ustedes deben realizar previo a la entrada en operación. Pero es muy importante que el modelo lo caractericen y nos demuestren que efectivamente para cada uno de los modos se cumplen tanto con el tiempo de respuesta inicial como el de establecimiento. Listo. Y ahora pasando entonces, lo mismo aquí en el modelo WEC, a un ejemplo de un PPC según este estándar. Entonces, por ejemplo, acá vemos que a nivel de PPC, insisto, para este estándar de WEC tenemos el control de regulación primaria de frecuencia, el control de potencia activa frecuencia y el control de tensión a nivel de planta. Pues esto ya diferirá entre proyecto y proyecto. Obviamente esto depende mucho del fabricante tanto del PPC como de los controles individuales de los inversores, pero es importante que independiente de dónde esté esta función de control primario de frecuencia o control de potencia activa frecuencia, pues se refleje claramente en el modelo y se refleje con los mismos criterios que veíamos ahorita. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de ganancia proporcional e integral para cada uno de los sistemas de control que estén aquí representados, el tema de los transductores para la medida, que son estos sistemas de primer orden que vemos a la entrada de cada una de las variables que entra aquí al sistema de control, que ese constante de tiempo esté bien parametrizada según qué tan rápido sea el transductor que tienen en campo y que esté adecuadamente parametrizado todo el tema de estatismo y banda muerta para control de potencia activa frecuencia según como esté especificado en la regulación correspondiente. Entonces, aquí muy importante también, particularmente para las eólicas, que son las que tienen este requisito de respuesta rápida en frecuencia, que se haga una caracterización bien hecha de esta respuesta y que se muestren tanto los tiempos de subida, cuánto puede sostener ese aporte de potencia activa tras una caída de frecuencia y cuánto es esta caída transitoria posterior que se puede llegar a ver en la respuesta rápida en frecuencia. Esto también, insisto, es caracterizado tanto en el modelo que se entrega como en las pruebas en campo pues, que se realizan previo a la entrada en operación y para la validación de los modelos de control. Entonces, aquí traemos un compendio como las lecciones aprendidas que tenemos a la fecha con los proyectos que ya pues, nos han entregado alguna información y que hemos identificado para que todos lo tengan en cuenta y así reducir al mínimo el reproceso y la revisión que pueda hacer el CND de cada uno de los requisitos que están especificados para estos modelos. Entonces, muy importante, sé que he sido muy reiterativo en la presentación con esto, pero es muy importante verificar que se incluyan todas las funciones de la resolución y que todos los criterios, tanto de tiempo de respuesta, de rango de parametrización de los parámetros del sistema de control y magnitud en la respuesta, se reflejen en ese modelo y cumplan con todos los criterios de la resolución correspondiente. O sea, esto es muy, muy importante, es lo que principalmente se revisa, es que para cada una de las funciones se cumpla con todo lo que está en la regulación vigente o acuerdos NO asociado. Es muy importante que el modelo inicialice y actúe correctamente integrado al modelo completo del sistema eléctrico colombiano. Esto pues, y en la tarde vamos a ver mucho mejor pues este tema, pero principalmente por el tema del SCR, el desempeño del control en un sistema generador barra infinita es muy diferente a ahí en la red con el SCR real que va a haber y con la red que de verdad se va a enfrentar el sistema de control. Entonces, por eso es que es muy importante que tanto en el informe de modelos preliminares como en el informe de modelos validados hagan un chequeo de que todas las funciones de control ahí implementadas se desempeñan adecuadamente con esa parametrización en el punto real de conexión que va a tener el parque. Y por supuesto, el tema de la inicialización es muy importante cuando el modelo se tenga inicialmente sin ningún tipo de perturbación externa, se debe ver claramente que las variables
principales, potencia activa, potencia reactiva, tensión, tengan pues un movimiento nulo idealmente, o como esto a veces es difícil, pues como en el tema de levantamiento de modelos matemáticos y más de esta complejidad, que sea lo mínimo posible. En el caso de la guía de modelos preliminares de la resolución 148-2021, tenemos un criterio de que este movimiento inicial que se dé en las variables eléctricas sea inferior a 0.001 por unidad. Entonces es muy importante tener en cuenta este criterio para que el modelo inicialice pues lo más quieto posible, dado que cuando se tiene generador barra infinita, pues quizás no es muy relevante si se mueve un poquito al inicio, pero al integrar estos modelos a la base de datos completa del CIN, si todos empiezan a tener un movimiento ligero ahí al inicio sin perturbación, eso se va sumando y pues puede afectar el desempeño completo de la base de datos del sistema colombiano. Entonces, por eso es que este criterio de inicialización es muy importante que lo tengan presente y que lo revisen muy bien antes del envío, tanto del modelo preliminar como del modelo validado. Si deben analizar las características de la red para el ajuste del control, está relacionado con lo que les mencionaba ahorita, es para el nivel de CCR particular que cada uno de estos proyectos va a ver, se debe ajustar el control para que responda bien ante ese SCR. Se debe indicar la metodología de agregación paso a paso. También les hice énfasis en eso en una diapositiva previa, pero no está de más pues como repetirlo. Es muy importante que esa metodología de agregación se indique paso a paso, ya que los criterios están muy claros tanto en los acuerdos como en la guía y se debe pues como verificar que sí se siguieron esos criterios que están ahí escritos. Como mencioné pues al principio de toda esta presentación, el plazo de 6 meses antes de la fecha de entrada en operación es que el modelo esté disponible para análisis eléctrico y sin ningún error, que no falte nada de la información de la que hemos hablado acá. O sea, el criterio es que 6 meses antes ya esté perfecto y se puede utilizar para los estudios que se hacen al interior del CNE. No simplemente que se entregue con problemas de inicialización o con otras cosas, no, es que esté ya como con todos los requisitos completos. Esto es algo muy importante. Como ya mencioné, el modelo de entregarse en el software utilizado por el CNE y ya les mostré pues ahorita que hay un documento en la página web de XM donde pueden consultar la versión que actualmente estemos utilizando. Y como les digo, es muy importante que periódicamente estén revisándola para que siempre estén como a la par con la versión que estemos manejando del software, que pues en este momento es Dixieland Power Factory. El modelo debe incluir todos los casos de estudio para analizar las funciones de control individuales que vimos previamente y deben estar muy claramente definidas en la base de datos, en este caso de Power Factory, que nos entreguen. Aquí, como enseguida vamos a entrar al Power Factory y a mostrarles un modelo, pues como un coquito de modelo de cómo queremos que nos lo entreguen, ahí voy a explicarles un poco mejor a qué nos referimos con casos de estudio. Pero lo importante es que cada una de estas funciones no solo esté detallada sección por sección en el informe, sino que también estén parte por parte en el modelo que se entrega en la herramienta de simulación. Muy importante indicar e incluir en el modelo la curva de capacidad, también ya se los mencioné anteriormente. Esto es fundamental, pues porque tanto en el dominio estático como dinámico tenemos que tener ese reflejo del modelo en la base de datos completa. Y es muy importante que nos indiquen pues, a cuál se van a coger, si van a tener dependencia de la tensión o no, y si es en punto de conexión o en otro punto. Bueno, según la regulación que aplique, como les digo, esto lo vamos a ver un poco mejor en la tarde. Diligenciar correctamente la plantilla del anexo 5. Ahorita también vamos a hacer un recorrido sobre esa plantilla y sobre toda la información que pide, y les voy a mostrar cómo diligenciar esa plantilla, sobre todo para la parte de la validación del modelo de control, que puede ser de pronto la que más inquietudes genera. Vamos a mirar para un ejemplito de los que tenemos en Power Factory, cómo se diligenciaría la plantilla y qué es lo que esperamos pues que ver ahí cuando recibamos ese anexo 5. Muy importante también, el modelo que entreguen no debe incluir dependencia de ningún tipo de archivo externo. ¿A qué me refiero con esto? Es que el modelo que se integre en la base de datos del sistema colombiano no debe requerir que en el computador de quien lo quiera utilizar se requiera un archivo diferente a ese modelo, ¿sí? Particularmente, pues hay una extensión en Power Factory, un archivo con extensión DLL, que básicamente es un archivo que sirve para compilar modelos de control. El modelo que nos entreguen no debe tener dependencia de esto. ¿Y esto es por qué? Porque finalmente la base de datos completa del sistema colombiano con este modelo integrado va a ser entregado para todos los agentes del sector para que hagan sus análisis correspondientes. Si requiere la dependencia de un archivo externo, pues vamos a empezar a tener problemas para que todo el mundo le funcione, para que todo el mundo le corra, porque aquí hay demasiadas variables que sería pues imposible tener en cuenta. Entonces, es muy importante que el modelo que nos entreguen
no requiera sí o sí el uso de archivos externos. Si son opcionales, está bien, pero no puede ser que lo requiera obligatoriamente. Muy importante este punto. Y lo otro es que debe incluir el número de unidades en paralelo que compone cada una de las unidades equivalentes que compone el parque de generación. ¿Esto por qué? Porque en el despacho, cuando ustedes ya pues, estén en operación, tienen que declarar tanto el número de inversores, pues el número de elementos en paralelo que está en cada una de estas unidades equivalentes, como su disponibilidad, pues la potencia que va a generar. Entonces, esta representación del modelo que nos entreguen debe ser así, 50 unidades en paralelo, cada una de 2 MVAs, o a similar, y no solamente una única unidad equivalente con toda la potencia aparente del parque ahí acumulada. Entonces, es muy importante, tanto para el modelo preliminar y validado, que tenga esta representación de unidades en paralelo. Ahorita dentro del Power Factory, pues les voy a mostrar bien a qué me refiero con esto. Y finalmente, pues tenemos acá pues como la diferencia, una diferencia en la entrega del modelo, una diferencia grande que hay entre la 148 y la 060 de 2019, y es que en este unifilar como general que nos entregan, para el caso del modelo que se entrega en el marco de la resolución CREC 148 de 2021, debe incluir una impedancia equivalente que conecte el lado de alta del parque de generación con la red del SDL, ¿cierto? Con el nodo mínimo que tengamos representado de la red de SDL en la base de datos del sistema colombiano. Entonces, esto es como una diferencia. Como ven arriba tenemos el unifilar de la 060 y no tiene esta impedancia equivalente pues, por ninguna parte. Entonces, pues quería mostrarlo a colación acá porque es en general la diferencia más relevante entre estas dos resoluciones en cuanto a la entrega del modelo. Por lo demás, son cosas muy similares lo que se pide tanto para el de los de la 60 como para los de la 148. Listo, entonces, pues hasta acá llega la presentación como tal. Entonces, como les digo, ya vamos a entrar un momentico al Power Factory y a las plantillas del anexo 5 de los acuerdos para que las podamos revisar en detalle y podamos mirar pues como lo que incluye. Entonces voy a iniciar primero con las plantillas del anexo 5, pues que están incluidas en cada uno de los acuerdos NO correspondientes. Aquí tenemos la de la 1359, ¿sí? Que es el acuerdo que aplica actualmente para las plantas conectadas a nivel de STN y STR. Entonces, voy a hacer como recorrido inicial por las pestañas que tenemos acá. Entonces, tenemos una pestaña de validación de informe, donde tenemos un checklist, y ahorita vamos a ver los elementos que están acá, que incluyen cada uno de los requisitos, tanto de información como de pruebas de validación de modelos, que están contemplados pues, en el acuerdo asociado. Tenemos acá la pestaña de validación por control planta, que lista todas las posibles pruebas a los sistemas de control que podrían estar incluidas a nivel de planta, y una información aquí general de la planta de generación, que ahorita cuando hagamos pues el diligenciamiento de una de estas plantillas, pues vamos a ver cómo se llena cada uno de estos campos. Tenemos por unidad equivalente también todas las pruebas asociadas a los sistemas de control, a las funciones de control, que podrían estar asociadas a cada una de las unidades equivalentes. Acá pues ven que el nombre de la pestaña es validación por unidad equivalente X, es porque la idea es que pues si es una, aquí diga unidad equivalente 1. Si le salieron 4, pues como les decía ahorita, pues no es lo que se espera, pero si llega a pasar, pues esté 1, 2, 3, 4. Entonces acá pues esta pestaña se replica tantas veces como unidades equivalentes se hayan obtenido tras la aplicación del proceso de agregación del que hablábamos previamente. Hay una pestaña que contiene los registros mínimos que se deben enviar para cada uno de los controles. Ahorita también entramos un poquito a mirarla. Y a una sección de ayuda para el diligenciamiento de estos formatos. Entonces me voy a volver de nuevo. Vamos acá entonces al tema de validación de informe. Entonces tenemos básicamente acá, como les decía, un checklist que nos permite verificar que para cada uno de los ítems que están acá contemplados se incluye toda la información mínima. Obviamente el informe puede incluir más información si ustedes lo consideran pertinente, pero esta es la información mínima que el informe debe contener para cumplir con todos los criterios pues, que se definieron a través del CNO. Entonces, tenemos acá una sección de planta muy general, tenemos todos los requisitos de la planta de generación y tenemos una sección para cada uno de los sistemas de control. Entonces, aquí en el de planta es información general, pues, de la que siempre está disponible, pero que es muy importante que el informe la tenga como explícitamente ahí listada, el nombre de la empresa que nos está entregando este informe, el nombre de la planta de generación, el número de la o las unidades bajo prueba, la fecha de entrega de ese informe, la persona responsable por el reporte de la información. Todo esto
puede ser considerado que está dado de forma implícita en otra parte. Por ejemplo, decir, usted puede ver en el MS quién la montó o puede ver en el MS qué empresa corresponde, pero es muy importante por temas de trazabilidad que este informe, tanto el de modelo preliminar como modelo validado, incluya toda esta información ahí de forma explícita, para que así, pues el día de mañana, si se va a hacer algún tema de trazabilidad sobre la información, el informe sea autocontenido y tenga todo lo que necesitamos saber para ubicarlo. Entonces, si bien estas cosas pueden parecer redundantes, es importante que en el informe estén muy explícitamente indicadas. Pasamos al tema de la planta de generación. Entonces, esto pues algunas de estas cosas ya las vimos previamente, pero igual no está de más pues como ver qué se espera de cada uno de estos. Entonces, de nuevo, qué tipo de generación está asociada a la planta de generación, si es eólica o solar fotovoltaica, ¿verdad? La ubicación geográfica de la planta. Esto es que como mínimo incluyan municipio y departamento en el que está ubicada la planta de generación bajo estudio. De nuevo, como mencionábamos antes, el número de turbinas para las plantas eólicas y el número de paneles para las plantas solares fotovoltaicas. Se debe incluir un unifilar con todas las características de conexión de la planta, todo lo que pide el acuerdo CNO o la guía de modelos preliminares correspondiente. Entonces, ahorita vemos como un ejemplo de unifilar, pero aquí como para recapitular, esto debe incluir todas las unidades equivalentes que se hayan obtenido, toda la información tanto de los transformadores de media baja tensión como los de media alta tensión, todos los transformadores zigzag o adicionales que se tengan dentro del parque de generación, toda la información asociada a los sistemas de compensación que se puedan requerir para dar cumplimiento al tema de la curva de carga, sistemas de baterías, si de pronto tienen disponible y si lo requieren particularmente para la función de control primario de frecuencia, y toda la información de los circuitos internos que se puedan tener. Adicionalmente, es muy importante también que incluyan una representación del consumo de auxiliares con el respectivo modelo que refleje adecuadamente la respuesta de esos servicios auxiliares. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues si es una carga de potencia constante, si la van a modelar como una carga SIP, si la van a modelar como una carga compuesta, una carga motórica. Es muy importante que sean claros con el modelo que están utilizando, por qué utilizan ese modelo, es decir, que nos digan qué componen sus servicios auxiliares y cuánto es el consumo que podemos esperar de esos auxiliares. Incluso, pues, como pasándome en una anécdota con un informe que revisamos, incluso si ustedes de pronto consideran que el consumo de auxiliares es despreciable, es importante que lo incluyan ahí, ¿sí? O sea, que así sea muy bajo comparado con la entrega de potencia de la planta, es importante que lo cumplan, dado que este es un requisito que está especificado tanto en la guía como en los acuerdos correspondientes. Entonces, como mencionaba, transformador de conexión, no solo que esté ahí en la base de datos de Power Factory en el unifilar, como mencionaba en el ítem anterior, sino toda la información de este transformador. No basta con que esté simplemente en el Power Factory, debe estar también listado en el informe preliminar o validado todos los parámetros de ese transformador, reactancias, relación de transformación, todo debe estar tanto en informe como en modelo. Lo mismo con la longitud de los circuitos, especificar para cada uno de ellos impedancia en ohmios por kilómetro y los kilómetros de cada uno de esos circuitos, tanto en BD como en informe. Muy importante, haya como consistencia entre las dos informaciones y entonces que lo que plasmen en el informe sea exactamente lo mismo que tienen plasmado en la base de datos de Power Factory. Como mencionaba ahorita, la compensación adicional de reactivos, pero de nuevo, este ítem hace referencias a que toda la información que se requiere para este sistema de compensación de reactivos, pues esté ahí especificado en el informe. Representación del modelo de auxiliares, que ya hice énfasis ahorita en él. Modelo, fabricante y número de inversores. De nuevo, estos son daticos que de pronto no se ven muy relevantes, pues cuando se están llenando el informe, pero sí son muy importantes para la representación del modelo. Entonces, así de pronto, pues, ustedes lo pueden ver menor, pero es muy importante que si es un requisito, tanto de acuerdo como de guía, esté claramente especificado. Este control es de este modelo, fabricado por esta empresa y el número que tenemos es este, para que pues, quede la información registrada en el informe, dado que es un requisito de información tanto del acuerdo como de la guía. Descripción de unidades equivalentes consideradas, de nuevo, el agregado no es simplemente mostrarlo y ya, es mostrar paso a paso cómo se llegó a él e idealmente en la base de datos de Power Factory que nos entreguen incluir todo el modelo desagregado como todo el modelo agregado, para que si nosotros también podamos hacer comparaciones con los criterios que están en esos documentos y verificar que efectivamente los dos modelos responden de una forma lo suficientemente cercana.
Sistemas de baterías, como les explicaba ahorita, pues si se van a requerir particularmente para los servicios asociados al control de potencia activa frecuencia, estos sistemas de baterías deben estar en los unifilares y plasmados toda su información en el informe. Muy importante acá, si estos sistemas, tanto de baterías como de compensación adicional de reactivos, tienen sistemas de control asociados, o aún más, si estos sistemas de control individuales están también comandados por el PPC, todo eso debe ser claramente identificable tanto en la base de datos de Power Factory como en el informe que ustedes nos entreguen para uno tener clara la jerarquía de control interna que tiene el parque. Número de generadores, bueno, este es lo mismo, así puede aparecer obvio, debe estar específico en el informe. Valores nominales de las variables eléctricas, muy importante. Todos estos valores nominales son finalmente lo que se utiliza dentro de los software de simulación para convertir las variables al sistema por unidad. Entonces deben estar claramente identificadas en el informe, pues cuáles son los valores nominales para cada una de las variables eléctricas de interés. El fabricante, es muy importante, lo mismo, puede parecer menor, pero que se incluya aquí claramente. Potencia nominal de la planta de generación y voltaje nominal en punto de conexión. De nuevo, pues es algo importante para el tema del paso a por unidad. Descripción de cualquier elemento adicional de la planta, pues digamos que tanto en la definición de la guía como de los acuerdos NO correspondientes, definimos, pues identificamos que pueda estar disponible sistemas de baterías, sistemas de compensación de reactivos, pero se deja un ítem acá adicional en caso de que haya algo más de lo que no está contemplado acá, que esté dentro del parque y ustedes consideren pertinente que ese modelo lo tenga representado para que su respuesta dinámica sea la adecuada. Entonces acá es muy importante que cualquier elemento adicional relevante que esté dentro del parque lo incluyan acá, incluyan tanto la información en el informe como en el modelo. Descripción de la configuración de los sistemas de control de planta y el número de controles de planta que tienen. Es lo típico quizás sea que solo haya un PPC, pero hay casos en los que puede haber más de un PPC en una planta de generación, entonces es que indiquen el número de PPCs que hay y las características técnicas de los mismos. Y finalmente tenemos el tema de rata de toma de carga o descarga, o velocidad de toma de carga o velocidad de descarga. Estos en particular tienen un formato tipo tabla en el que se pide que se incluya la velocidad de toma de carga y descarga por rango de potencia. Si ustedes identifican que para su planta de generación hay un único valor de toma de carga y un único valor de descarga, pues igual lo entreguen en ese formato de tabla e indiquen ahí que entre el mínimo técnico y el máximo de la planta, pues es ese único valor. Pero es importante seguir los formatos de reporte de la información, dado que esos están definidos ya por acuerdo y por guía de entrega de modelos. Pasando entonces a la sección del control de potencia reactiva a tensión, entonces tenemos pues como cosas generales, fecha y hora de las pruebas. Esto lo pedimos para, si es del caso, poder verificar en nuestros sistemas SCADA el desempeño de alguna de estas señales durante la prueba. Entonces es muy importante que quede ahí la trazabilidad de cuándo se hizo exactamente cada una de las pruebas que está contemplada para los dos sistemas de control. El tipo de prueba, pues hay algunas pruebas que son una única prueba que es en vacío y la mayoría son con unidad sincronizada en la red, pero cuando se describa cada una de las pruebas debe estar incluido claramente cuál es la condición de la planta en su conexión a la red. La configuración de los controles, cómo está el PPC, cómo está el control eléctrico, cuál modo de control tiene por defecto, cuáles son las banderas que se requieren para eso. Todo eso debe estar muy claro tanto en informe como en los casos de estudio que se entreguen en el modelo en Power Factory. Datos de la perturbación, que más adelante vamos a ver pues, que en las otras pestañas se tiene que diligenciar la información exacta de esto, pero es muy importante que para cada una de las pruebas que están contempladas en los acuerdos 1529 y 1359, ustedes nos indiquen si lo que hicieron fue un escalón o una inyección de registro de un evento de frecuencia real o de una perturbación de tensión, cuál fue la magnitud, si es en el caso de un escalón, cuál fue el punto de inyección de ese registro para los dos casos, y el tiempo exacto en el que se realiza la perturbación dentro del registro que se envía para la simulación en Power Factory. ¿Sí? No es la hora exacta en la que se hizo en la vida real, sino dentro de la simulación de Power Factory yo le mando un caso de estudio y al segundo 3 de esa simulación fue que realicé la perturbación tipo escalón. Entonces eso debe estar muy claro tanto en el informe como en estas pestañas adicionales que ya vamos a ver a continuación. Condiciones iniciales de la prueba, también muy importante, que nos digan la potencia activa inicial, potencia reactiva, tensión, todas las condiciones internas del parque de generación para replicar cada una de las pruebas que están contempladas en los acuerdos. ¿Esto para qué? Para que podamos cargar toda esa información que está en los informes en el Power Factory, perdón, y podamos realizar las simulaciones dinámicas correspondientes y posteriormente el cálculo de índices de coherencia que les mencionaba ahorita.
Reporte de cualquier modificación que se haga a los sistemas de control para cada una de las pruebas contempladas en estos anexos. Es muy importante pues que nos indiquen esto y es muy importante que la modificación que hagan sobre los parámetros de los sistemas de control sea una modificación coherente y con una justificación técnica adecuada, ¿sí? Entonces, ¿con qué me refiero a esto? Puede pasar que para una prueba ustedes nos estén indicando acá que tuvieron que modificar, por ejemplo, la ganancia proporcional o integral de un sistema de control. Pues digamos que en principio una modificación así no está aceptada por nosotros porque la razón es por qué. Pues quizás es porque es inestable y si es inestable entonces ¿por qué dejar los parámetros base que tiene y no los que se están modificando? Entonces hay que tener mucho cuidado acá que los parámetros que se modifiquen sean parámetros que tengan sentido. Por ejemplo, si hacen una prueba para probar un limitador, una no linealidad, y de pronto en la operación real de la planta es muy difícil llegar a la configuración por defecto de ese limitador, entonces se pueden cerrar los límites, probar esa no linealidad y después volverlos a abrir. Esa es una modificación de parámetros de control válida. Pero si ya eso es para, digamos, no dejar en evidencia problemas de estabilidad o algo así, ese tipo de modificaciones pues no están permitidos. Entonces acá es muy importante tener en cuenta pues este ítem y especificarnos, como les voy a mostrar ahorita en las otras pestañas, exactamente qué parámetro modifican y a qué valor. Y si es el caso, la justificación de por qué. Y finalmente las bases utilizadas en los modelos, pues como vemos arriba, se pide una información sobre tensiones y potencias nominales, pero también hay unas ocasiones en las que al interior de los modelos de control, por alguna razón técnica, se puedan utilizar bases diferentes a las nominales de la planta de generación. Entonces, si es el caso, se debe indicar cuáles son las bases utilizadas al interior del modelo y una corta justificación de por qué es necesario realizarlo. Y finalmente tenemos el control de potencia activa frecuencia, son ítems muy similares, entonces tenemos el fabricante del equipo, así sea el mismo equipo de control grande del control de potencia reactiva de tensión, no está de más acá, nos especifican de nuevo que el fabricante de este otro control de potencia activa es este, que el modelo de ese equipo es este, las fechas de las pruebas, lo mismo, con la misma razón para lo que mencionaba yo ahorita, y es para verificar en el sistema SCADA, pues en caso de que se requiera alguna de las señales, y qué modos de operación se encuentran disponibles en este sistema de control de potencia activa frecuencia. Entonces se tiene el control de potencia activa, regulación de frecuencia, respuesta rápida, los tres básicos que están en la regulación, o si hay otro, pues que también nos especifiquen ahí cómo funciona, qué parámetros tiene y que esté representado pues en el diagrama de bloques, en el dominio de Laplace. Listo, entonces pasando a esta otra pestaña, entonces acá es donde se deben diligenciar toda la información asociada a las pruebas individuales de los sistemas de control, en este caso para el control de planta. Entonces voy a hacer aquí como también un barrido general de lo que contiene y ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se llenaría una de estas. Entonces tenemos aquí primero la información básica de los datos de la planta de generación. Entonces de nuevo aquí se debe incluir nombre de la empresa, aunque ya está en el informe, nombre de la planta, el número de unidades equivalentes que fueron obtenidas durante el proceso de agregación. Muy importante que este número que incluyen acá se converse con el número de pestañas de unidad equivalente que van a poner aquí. Entonces, si aquí hay una, aquí solo debería haber una pestaña de unidad equivalente. Si aquí hay 7, debería haber 7 pestañas de unidad equivalente, ¿sí? Entonces, es muy importante que también se fijen en eso previo al envío del formato, dado que pues tiene que tener coherencia este campo con la información que está reportada acá en adelante. Mínimo técnico de la planta de generación, la potencia nominal de la planta de generación y el error de medición en el punto de conexión. Este error de medición lo pedimos acá para tener en cuenta las tolerancias que podemos considerar en las pruebas que se hagan de validación. ¿A qué me refiero? Entonces, tenemos una planta de generación cuya capacidad efectiva neta es 100 megavatios, el error de medición es 1. Digamos, la prueba de carga alta la realizan a 99.8, pues uno dice, listo, el máximo es 100. Pero como el error de medición es 1, más o menos 1, entonces esa prueba de carga alta, mientras la hayan realizado entre 99 y 101, se acepta. Ahora, si esa prueba con un error de medición de 1 la hicieron en 98, ya ahí sí pues entraríamos a mirar y a indagar por qué se alejó más del error de medición y por qué no se acercaron más a la capacidad, a la potencia nominal que están diligenciando acá en el formato. Entonces, ese es el sentido pues de todos estos campos que se llenan acá. Pasamos a esta tabla de la derecha, que es el tipo de entrega. Esto también es muy importante. Como les digo, todo este proceso de validación de modelos de control se activa ante diferentes circunstancias.
Entonces, aquí es importante que marquen exactamente a cuál se está refiriendo esto. Si es una entrega de informe por primera vez, una actualización de todos los sistemas de control que componen el parque, o un cambio de fondo en la planta de generación que requiere la homologación de todos los sistemas de control. Si ese es el caso, marcan acá la primera casilla con una X. Si solo se va a modernizar o a verse afectado uno de los sistemas de control que están contemplados acá, sea el de control de potencia activa frecuencia o el de potencia reactiva tensión, deben marcar una de las casillas correspondiente pues al caso. Es muy importante que acá solamente debería haber una X, ¿cierto? No está bien que haya dos, que haya tres, no. Solamente deberían acogerse a uno de estos tres criterios que están acá en tipo de entrega, para que lo tengan presente. Y acá en las características del control de potencia activa frecuencia es que nos indiquen si se encuentra a nivel de aerogenerador o inversor, estos controles de potencia activa frecuencia, entonces lo marcan acá por unidad generadora, o si es una función de control que es característica del PPC y solo está en el PPC, pues que lo pongan que es por planta. Y finalmente, pues una pregunta acá que se hace basado en un criterio que está actualmente definido en la regulación y es el tema de la rampa de subida y bajada. Entonces aquí es que nos indiquen si ese ajuste de rampa es mayor al 14%. Como saben, pues a la fecha el valor de rampa inicial que se solicita para estas plantas es 14%, pero el acuerdo lo que indica es que si se permite una parametrización más alta de este valor de rampa, que hemos visto que por lo general así es, pues se haga la prueba también del modelo de control a un valor de rampa superior. Entonces, por eso es que está este sí y no, para saber si esa prueba mayor de 14% se hace o no se hace. Entonces acá dejarían lo uno o lo otro, sí o no. Listo. Entonces, ya pasando aquí al tema de las pruebas, aquí abajo, entonces, aquí tenemos varios indicadores. Tenemos el tema del tipo de prueba. El indicador CPF se refiere a si es una prueba asociada al control de potencia activa frecuencia y CPQ se refiere a si es asociado al control de potencia reactiva tensión. Y tenemos cada una de las pruebas mínimas que se solicitan en los acuerdos correspondientes para la verificación de la calidad dinámica de estos modelos de control validados. Entonces tenemos pruebas, por ejemplo, en los 3 niveles de carga. Esto es lo usual, que siempre haya pruebas a 3 niveles de carga, ascendente y descendente, para cada una de las funciones de control mínimas requeridas por las resoluciones aplicables. Entonces, por ejemplo, tenemos para el control de potencia activa frecuencia pruebas tanto ascendente y descendente para los 3 niveles de carga, a nivel de planta, porque estamos en la pestaña de planta, que se haga una validación de ese control de potencia activa frecuencia ante una inyección de un registro real de frecuencia del sistema, uno para carga alta, para la potencia nominal, y uno para un valor intermedio entre carga baja y carga media. Tenemos una prueba al control de potencia reactiva de tensión para los 3 niveles de carga en los dos sentidos ascendente y descendente, y dejamos así general, limitado y no limitado, en caso de que haya una limitación, una no linealidad modelada en el control eléctrico, pues sea incluida aquí en estas pruebas. Y finalmente tenemos la rampa, las pruebas de rampa. Entonces, como les mencionaba ahorita en la tabla superior derecha, tenemos como mínimo una rampa, una prueba de rampa para los 3 niveles de carga con el mínimo ajuste disponible, uno exactamente en el 14%, que es el que está actualmente definido regulatoriamente. Y si diligenciaron acá que pueden llegar a un valor superior a 14, una prueba a ese valor extremo superior, que es mayor a 14. Si ustedes, por eso es que es muy importante que nos diligencien allá correctamente el sí y el no. Si allá hay un sí, nosotros vamos a verificar que estas 3 pruebas estén. Si allá hay un no, pues no vamos a estar buscando estas pruebas en el formato. Entonces, esto es lo que determina si estas 3 están acá o no. Por eso es que deben diligenciar pues, correctamente toda esta información preliminar de acá arriba. Y pasando a la validación por unidad equivalente, entonces, como les mencioné al inicio, pues cuando empezamos a ver este formato, esta validación por unidad equivalente, esta pestaña deberá estar tantas veces como unidades equivalentes, pues ustedes hayan definido en la pestaña anterior que obtuvieron tras el proceso de agregación. Y pues básicamente lo que está acá es el diligenciamiento de la información básica, condiciones iniciales, tipo de perturbación, bueno, para cada una de las pruebas asociadas a unidad equivalente. Entonces se piden primero pues como datos preliminares de esa unidad equivalente, qué número corresponde, pues si obtuvieron 2 tendrán una numeración interna, esta es la 1, esta es la 2, o bueno, la numeración que ustedes definan. Entonces acá debe estar a qué unidad hace referencia esta pestaña, el mínimo técnico, potencia nominal, el error de medición para las variables asociadas a esa unidad y el número de unidades generadores totales en paralelo que componen esa unidad equivalente de generación. Y de nuevo, entonces tenemos categorizadas varias pruebas, que son de nuevo pruebas mínimas. Aquí hago énfasis en lo de pruebas mínimas porque esas son las pruebas que
sí o sí se tienen que incluir por acuerdo CNO, pero si ustedes quieren incluir más o tienen funciones de control adicionales que también quieren verificar, pues las pueden agregar acá también. Pero como mínimo, pues, verificamos que estén estas. Entonces, de nuevo, tenemos para el control de potencia reactiva tensión para los 3 niveles de carga, tanto limitado como no limitado, y tanto ascendente como descendente, una prueba en vacío, que esto pues en el acuerdo está pues claro, pero aquí vale la pena mencionarlo, solo se realiza si la planta tiene la capacidad para operar en este modo. Si la planta no tiene capacidad para operar en este modo, se debe indicar claramente en el informe la razón por la que no se puede realizar esta prueba y pues ya se entenderá que se omite de esta revisión inicial. Y solamente para las plantas eólicas tenemos pues todas las pruebas que se piden para el control de respuesta rápida en frecuencia, que básicamente pues como ven acá son varias, son ante varios porcentajes iniciales de generación, varias deltas de frecuencia diferentes y varios pues, tiempos de sostenimiento de esa perturbación. ¿Esto por qué? Porque se debe caracterizar pues, correctamente el sistema de control con base a todos los criterios y lineamientos que están definidos en la CREC 060 de 2019. Y finalmente tenemos, similar a como estaba allí, para el control de potencia activa frecuencia, para los 3 niveles de carga ascendente y descendente, la prueba por unidad. ¿Por qué es tan importante que acá nos indiquen si el control de potencia activa frecuencia está por unidad generadora o por planta? Por lo mismo que lo de la rampa, porque según lo que nos señalen ahí, pues nosotros sabremos que estas pruebas del control de potencia activa frecuencia los buscaremos acá o los buscaremos acá. Entonces, es importante que nos indiquen a qué nivel tienen ustedes los sistemas de control para que sepamos en qué pestaña debería estar consignada la información de cada una de las pruebas correspondientes. Bueno, entonces pasando aquí a la pestaña de registros, entonces acá pues se incluyen las variables de nuevo mínimas que se tienen que incluir para la validación de los modelos de control. Para el tema del control de potencia reactiva de tensión, entonces se pide por supuesto pues el eje del tiempo con la resolución que se requiera para cada uno de los acuerdos correspondientes. Ahí en los acuerdos está la resolución mínima que se requiere para las señales que se reportan para estas pruebas. Si no estoy mal, para ambas es 100 muestras por segundo. Y esas son las variables mínimas que se deben incluir. Entonces, voltaje en punto de conexión de la planta de generación, potencia reactiva en punto de agregación, potencia reactiva en el punto de conexión. Una pregunta que nos ha llegado varias veces es ¿qué pasa si este punto de agregación de la unidad equivalente es el mismo punto de conexión de la planta de generación? Pues mandan solamente uno de los dos y nos justifican por qué son iguales estas dos señales, pero pues es algo para que tengan presente. Pero si no es el mismo punto, pues deben incluir las 3 variables independientes con su eje del tiempo. Y para el caso del control de potencia activa frecuencia, las variables mínimas serían la potencia activa en punto de agregación y potencia activa en el punto de conexión de la planta de generación. Eso es lo mínimo que nos deben mandar para verificar la coherencia de curvas y los índices de coherencia pues, que determinan si el modelo cumple o no. Por supuesto, pues aquí, por ejemplo, no está la frecuencia, pero si la frecuencia es la perturbación que inyectan al modelo, pues nos deben indicar cómo son las características de esa perturbación. Y eso se hace en las 2 pestañas anteriores y lo vamos a ver ahorita cuando entremos al Power Factory para yo explicarles cómo se diligencia. Es muy importante acá también tener presente el orden de las variables. Ojalá idealmente fuera primero esta, y ya después las que ustedes consideren adicionales y que sí o sí conserven el nombre del encabezado que está definido acá en esta plantilla. Dado que pues esto será cargado posteriormente al modelo y pues debe tener como esta nomenclatura para que pueda ser procesado adecuadamente. Finalmente tenemos aquí una pestaña de ayuda, pues esta pestaña se pensó para el diligenciamiento de las pestañas anteriores. Aquí se explica a qué nos referimos en esta pestaña de validación por control planta y unidad equivalente, a qué nos referimos con nombre de control, que son campos que están por acá, a qué nos referimos con nombre de variable, con nombre de parámetro. Pero entonces, como les digo, ya a continuación, cuando terminemos de revisar esta plantilla, les voy a explicar con un ejemplito práctico en el Dixilent cómo se diligenciaría esto. Pero aquí está una ayuda para quienes pues no asistan a las reuniones del subcomité de controles o no puedan asistir a este tipo de espacios como el que estamos teniendo hoy. Y aquí hay algo muy importante y está explicado en el acuerdo, en el texto del acuerdo mismo, pero es también pues importante ponerlo acá, es que estos nombres que tenemos acá, para cada una de las pruebas, estos nombres de pruebas que tenemos acá, deben ser el mismo nombre que se utiliza para nombrar cada uno de los registros asociados a cada prueba.
Entonces, por ejemplo, para la prueba del control de potencia activa, frecuencia en carga alta, nivel de planta ascendente, este nombre, así tal cual, .txt, es el que tienen que utilizar ustedes para mandarnos los registros a nosotros. Esto con el fin de tener un mapeo 1 a 1 entre los resultados de las pruebas que están consignadas en este Excel y la información que está consignada en este Excel. Es también muy importante que esto sea en formato .txt, dado que pues, así está indicado en el acuerdo CNO, tanto el 1359 como el 1529, y que se manden pues, idealmente delimitados por tabulaciones. Listo, entonces pues este sería como el barrido aquí al formato. Entonces voy a abrir acá este otro formato, es el mismo 1359, pero aquí tengo un ejemplito de cómo se diligencia para una prueba todos estos campos que tenemos acá. Entonces voy a irme para el Power Factory primero. Acá tenemos entonces un caso, es como un modelito muy básico. Este es un modelo tipo WEC de una planta renovable no convencional. Como ven, el unifilar es muy simple, pues es simplemente un modelo típico que tiene dos transformadores, uno de baja media tensión y uno de media alta tensión, una única unidad equivalente y tiene unos controles que ya vamos a ver. Entonces, pues lo ideal sería que siempre el modelo nos lo entreguen con la estructura que se está mostrando acá. Entonces, ¿cuál es esta estructura? Que acá, cuando se abra el proyecto que nos envíen, entonces tengamos claramente definidos los controles asociados a cada una de las funciones que miramos anteriormente. Entonces, que haya un DSL, que es el elemento asociado a cada uno de los sistemas de control, que haya un DSL por cada uno de los controles que pedimos en las guías de entrega de modelos preliminares y en los acuerdos. Entonces, en este caso, que haya un DSL para lo que llamamos control eléctrico y que haya un DSL para lo que llamamos PPC. En este caso, el modelo WEC también tiene un DSL, una representación dinámica de un sistema para la parte de generación-conversión. Pero como mínimo deben estar el del control eléctrico y el del control de planta. Este de generación-conversión, pues casi siempre también va a estar ahí porque es necesario para una representación dinámica adecuada. También es importante que todos los medidores estén claramente pues como con su nombre indicados y que estén conectados al punto de medición correcto que tienen dentro de los sistemas de control. Entonces, si hay medidores dirigidos al punto de conexión que estén incluidos, especificados claramente, o si hay medidores internos que miden las variables es a nivel de unidad equivalente, o sea, en bornes de inversor o aerogenerador, también estén acá especificados claramente. El modelo debe incluir entonces este unifilar, así como lo estamos viendo acá, y con las características de cada uno de los elementos que les mencionaba. Como digo, este es muy simple, pero un modelo real de una planta de generación pues va a tener líneas de transmisión acá con su respectiva longitud, va a tener consumo auxiliares, va a tener compensación de reactivos, podría tener un sistema de almacenamiento basado en baterías. Este unifilar nos debe reflejar absolutamente todo. Importante entonces el tema de la unidad de generación, así es como esperamos recibirla, ¿cierto? Como un número de unidades en paralelo con una potencia aparente nominal de cada uno de esos elementos en paralelo. Esos elementos en paralelo máximo, ¿cuáles van a ser? Pues los que ustedes hayan definido que agrupan a cada una de las unidades equivalentes que nos están entregando, ¿cierto? Entonces es muy importante que esta representación sea así. Muy bien, entonces eso como hablando del unifilar y de los elementos eléctricos que esperamos encontrar al interior del modelo en Power Factory. Ya entonces pasamos a un tema de forma y es lo que también se menciona y en la guía de modelos preliminares está así y que les mencionaba en la presentación de ahorita, y es que para cada una de las pruebas de las funciones de control tengamos claramente definido un caso de estudio. Un caso de estudio que solamente sea yo activarlo, inmediato ver la prueba y todas las características de lo que se hizo para realizar esa prueba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos inicialmente el caso de estudio para el análisis del control del factor de potencia, pues para hacer una prueba en modo factor de potencia. Y aquí está la simulación de la potencia reactiva, potencia activa, pues sí, para que se visualice bien que se hizo un cambio en el factor de potencia, del factor de potencia. Y pues miren que cuando activé el caso de estudio, de inmediato vi toda esta prueba. Entonces, esta prueba debe estar tal cual reflejada en los informes tanto de modelos preliminares como validados y yo debo poder verla cuando active acá el caso de estudio. Para la etapa de modelos validados, entonces debemos diligenciar este formatico que estamos viendo ahorita. Y todas las pruebas asociadas a cada uno de los sistemas de control debe tener la información que está acá a la derecha que no hemos mirado aún. Entonces ya vamos a mirarla y vamos a ver cómo se conversa con lo que está en Power Factory.
Entonces, tenemos primero una sección de condiciones iniciales en lo que se pide para cada una de las unidades equivalentes, porque esto es esto es a nivel de planta, para cada una de las unidades equivalentes que se diligencien los datos asociados a potencia activa, potencia reactiva, voltaje de esa unidad equivalente, en este caso la que se puso acá, pues como en el unifilar que se entrega en Power Factory. Vuelvo acá. El voltaje en punto de conexión, potencia en el punto de conexión, voltaje de la barra infinita para las pruebas que sean en barra infinita, como vimos ahorita, hay pruebas en barra infinita y pruebas en el sistema completo colombiano, y el tiempo de simulación. Eso es como todo lo que está en condiciones iniciales. Ya vamos a ver el mapeo con lo que está en Power Factory. También tenemos los datos de la perturbación, donde debemos especificar el nombre del control, el nombre de la variable perturbada, pues el nombre de la variable donde se va a aplicar el escalón o la inyección, pues como de la perturbación. El tiempo en el que se realiza, como les digo, no es una fecha y hora de cuándo se hizo, en este caso, eso debe estar en el informe, pero aquí no. Aquí se refiere es el momento en el que se hace la perturbación dentro del Power Factory. Ahorita también lo miramos. Y valor inicial y final de esa variable pues, perturbada. Y finalmente la modificación de parámetros que, como les dije ahorita, debe ser coherente con la prueba que se está haciendo. Y aquí entonces también se especifica el nombre del control, el parámetro que se va a modificar y el valor por el que se modifica. Entonces ya vamos a verlo en el Dixilen. Acá pues también quiero como mirar esta parte de las tablitas iniciales, pues como ven acá hice una diligencia pues como con daticos genéricos, pero es como para que se viera bien cómo se espera que se diligencie. Entonces de nuevo el nombre de la empresa, aquí en nombre de la planta pues puse prueba, el valor del número de unidades equivalentes, el mínimo técnico y máximo de la planta, que en este caso es 100, y el error de medición que será utilizado pues como lo mencioné previamente. Tipo de entrega, entonces de nuevo una X, solo haber una X en una de estas tres casillas, muy importante, como les decía ahorita. Y lo mismo acá, debe haber solo una X marcada, si está por planta o por unidad generadora, y deben indicarnos acá claramente el tema de la rampa, dejando un sí o un no. Entonces, pues es como para ver ya un ejemplo real de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, pasando a entonces el caso de estudio que yo tengo aquí activado es el relacionado al control de factor de potencia. Entonces, vamos a ver cómo diligencié esta plantillita que tengo acá. Entonces, lo primero que nos pide es la potencia de la unidad equivalente y la potencia reactiva de la unidad equivalente 1. Entonces, ¿cómo se mira esto? Se debe mirar acá, mirar la potencia que se está despachando para cada una de estas y el número de unidades que están en paralelo. Acá hay una ligera modificación con respecto a lo que tengo en el Excel, pues porque hice otras pruebitas para hacer esos casos de estudio, pero en este caso, pues correspondería a un escenario en el que tenemos 50 unidades equivalentes, por ejemplo, despachadas a 1 megavatio. Entonces, como el ejemplo inicial, que aquí podemos ver en la potencia activa, lo hice en 50 megavatios, entonces acá se debe reflejar que la potencia en la unidad equivalente es 50, y diligenciarlo acá. Se corre un flujo de carga con este despacho que se hizo y esta caracterización para determinar cuál es la Q de la unidad equivalente que debe estar en el Power Factory, ¿cierto? O sea, la Q que sale de acá, de esta unidad de generación que tenemos aquí, se debe diligenciar entonces en este campo que dice Q de la unidad equivalente 1. Para la tensión, entonces lo mismo, uno se va para aquí esto, ¿no? Se va para la unidad equivalente para este elemento y mira la tensión a la que está siendo despachada, sea a través de la interfaz o del flujo de carga y se diligencia correctamente aquí en el, pues no cierro esto, se diligencia correctamente aquí en la pestaña. Pasamos entonces, esta es la información pues, de la unidad equivalente. Bueno, me faltó esta del número de unidades generadoras en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá como tenía 50 cada una despachada 1 megavatio, entonces pongo aquí que son 50 unidades en paralelo. Posteriormente, entonces vamos al tema del voltaje en el punto de conexión. Entonces, para este ejemplito que les traigo hoy, pues asumimos que el punto de conexión es esta barra de alta tensión. De nuevo, se corre un flujo de carga, se mira la tensión que se queda acá y se diligencia en el formato, en este campo correspondiente. Muy importante acá, es que no lo había mencionado, las unidades de cada una de estas variables. Estas se piden megavatios, megabares y las tensiones por unidad, para que lo tengan presente cuando lo diligencien. Después entonces nos pide el tema de la P en el punto de conexión. Entonces de nuevo se corre un flujo de carga y se mira en lo que se esté tomando como punto de conexión cuál es la P que llega allá, que probablemente sea un poco menor a la que se despacha abajo por el tema de pérdidas. Se diligencia aquí el voltaje de la barra infinita, pues porque todas esas pruebas de control que están para validar se hacen en barra infinita, entonces se pone la tensión de esa barra infinita
y se pone el tiempo total de simulación que se requiere para la prueba correspondiente. Entonces, pues digamos, esta simulación que vemos acá es de 10 segundos, entonces pues el tiempo acá debe estar pues reflejado en el archivo de condiciones iniciales. En valor de segundos, poner acá cuánto dura la prueba. Miremos entonces, pues esta parte es, digamos, sencilla, digamos, es la información básica que se pide para cualquiera de estas pruebas. Aquí es donde de pronto puede haber un poquito como de confusión, cómo se diligencia. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer una prueba en modo de control factor de potencia. Entonces, en esta sección donde dice perturbación, debemos indicar exactamente dónde estamos aplicando el escalón para esa prueba de factor de potencia. ¿Cómo se hace esto? Entonces él dice nombre de control. Entonces vamos a mirar en la pestaña de ayuda. Él llama nombre de control al nombre de estos elementos .dsl que representan cada uno de los sistemas de control. Entonces, si miramos acá el sistema de control en el que vamos a aplicar, que es este, el control eléctrico. Esta es la implementación en Power Factory de ese modelo genérico que estábamos viendo en la presentación previa. Y como vimos aquí al principio, había un modo para operar en modo de factor de potencia. Entonces, en esta referencia al factor de potencia es donde vamos a aplicar el escalón. Se llama PFA-ref. Entonces, yo debo seleccionar el nombre del control, tal cual como está aquí en Power Factory. Y esto debe estar diligenciado aquí en el campito donde dice nombre del control. Entonces, este nombre tal cual, copiado y pegado acá. Nombre de variable. Entonces, hace referencia, miremos la ayuda, hace referencia a la señal de entrada del control donde yo voy a aplicar la perturbación. Entonces yo debo escoger tal cual el nombre que tengo ahí en esa señal y plasmarlo aquí en esta casilla de nombre de variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, como queremos hacer un escalón en este señal PFA-ref, esa es la que debe estar acá diligenciada. ¿Sí? De pronto, para los que no estén familiarizados mucho con Power Factory, acá en esta sección es donde están definidas las perturbaciones. Entonces aquí lo podemos ver un poco mejor. Por ejemplo, esta de factor de potencia hacia arriba. Entonces aquí incluso está esa misma información. Está el nombre del control, que como ven es este RSSB Electrical Control Model, que está aquí. Uno al Dixieland también le dice esta señal, entonces tal cual esté escrita acá, se pone en esta casilla. El tiempo del escalón, entonces, como les decía, no es un tiempo relativo, pues, sino, o no, más bien, no es absoluto, sino relativo al momento dentro de la simulación del caso de estudio donde se va a aplicar la perturbación. Esto es un campo que también se diligencia acá. Entonces, en este caso, al segundo vamos a aplicar este cambio de variable PFA-ref a 0. Entonces, se pone acá que fue al 1 segundo, 1 aquí. Y se pone aquí el valor inicial y final. Entonces yo estoy actualmente en un factor de potencia de menos 0,02964, pues que por ejemplo en esta pruebita se puede evidenciar acá en este valor, menos 0,0296. Entonces pongo aquí que ese es de donde arranco y el valor final. Entonces yo arranco aquí y en un tiempo de un segundo voy a convertir esta variable, pues voy a pasar esta variable de este valor a este valor. Este valor de 0, entonces se diligencia también, está diligenciado aquí en el Power Factory y es este new value que uno pone aquí en las perturbaciones. Entonces, ya tengo ahí toda la información de la perturbación que va a aplicar, mapeándolo claramente a cada uno de los elementos que están dentro del Power Factory. Y aquí entonces tengo el tema de modificación de parámetros. Entonces, como les mencionaba ahorita, esta modificación de parámetros debe ser una que esté justificada técnicamente. No debe ser a parámetros del sistema de control, pues que pongan en cuestionamiento por qué se está haciendo, sino que sea algo como natural y lógico para la prueba particular que se va a hacer. Por ejemplo, aquí el caso base está parametrizado para que el control de potencia reactiva tensión opere en un modo de control de tensión con estatismo. Entonces, como yo lo que quiero hacer es una prueba en modo control factor de potencia, debo cambiar las banderas del sistema de control para que estén habilitadas en modo de factor de potencia. Entonces, de nuevo, debemos diligenciar el nombre del control. Aquí, pues, estas banderas son parte de este control eléctrico, como lo vimos en la presentación. Entonces, es este mismo control que habíamos visto acá. El parámetro que se quiere modificar, entonces, es en este caso la PF flag y Q flag. Si miramos la presentación, la voy a abrir por acá, donde teníamos ese diagrama de banderas. Dice que para operar en modo de control de factor de potencia, entonces P flag debe estar en 1, este no importa si está en 0 o en 1, y Q flag debe estar en 0. Entonces este es el cambio que voy a hacer acá. PF flag lo voy a poner en 1 y Q flag lo voy a poner en 0 para que me quede en modo de factor de potencia y de esta forma cuando mande la perturbación él me responda ante este cambio de consigna de factor de potencia.
Entonces es muy importante que, como les digo, esto sea lógico. Por ejemplo, en este caso, pues voy a cambiar de modo de control, no hay ningún problema en que esté cambiando banderas, porque pues eso es lo que debo hacer para que él me responda a este estímulo de cambio de factor de potencia. Entonces ya con esto diligenciado, pues entonces ya uno puede hacer la simulación dinámica en Power Factory y verificar pues índices y todo lo que ya hablamos previamente. Entonces aquí pues hice el ejemplito para una por temas de tiempo, pero pues la idea es que cuando nos entreguen los modelos validados, diligencien todas las pruebas, pues que como vimos en el formato anterior, pues son bastanticas. Pero entonces esa es la idea acá. Miren que toda la información que me traje está tal cual en cada uno de los casos de estudio del Power Factory. Entonces simplemente coger la base de datos, activar caso de estudio por caso de estudio y empezar a plasmar acá toda la información que esto está pidiendo para que sí se puedan replicar rápidamente las mismas pruebas que ustedes nos mandan en los casos de estudio. Entonces esto es en cuanto al diligenciamiento de la plantilla. Vamos a terminar entonces de mirar acá como lo que esperamos ver para cada una de estas pruebas de las funciones de control. Entonces como ven aquí al lado izquierdo tenemos todos los casos de estudio asociados a cada una de las funciones de control que está especificado en las regulaciones y acuerdos correspondientes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la prueba de factor de potencia. Entonces, cuando la abro, veo de inmediato tanto ascendente como descendente ese cambio de consigna en el factor de potencia. Para el tema de control de frecuencia, entonces espero ver, ¿cierto?, una perturbación de frecuencia tanto hacia arriba como hacia abajo y ver cómo la potencia activa responde ante eso. Como mencioné en la presentación, si bien al inicio estas plantas no deben prestar el servicio de regulación primaria de frecuencia antes de su frecuencia, la regulación sí pide que tengan esta función habilitada para los dos sentidos de la frecuencia. Entonces, el modelo y las pruebas que se hacen previo a la entrada en operación deben mostrar que ustedes tienen este sistema de control habilitado en los dos sentidos. Entonces, por ejemplo, acá, pues como pensando en el diligenciamiento de la plantilla, un cambio que podría ser válido para esta prueba es que cambien el valor de estatismo y banda muerta para eventos de su frecuencia transitoriamente solo para verificar esto. Porque aquí es válido, entonces, porque pues como entendemos que puede que esas entren inhibidas, pues para la prueba del modelo se deben activar. Entonces, en toda esta pestañita que miramos ahorita, de incluir los datos de la modificación de parámetros, debe estar reflejado ese cambio que se requiere para que el modelo nos muestre que el control real de la planta sí tiene esa función de su frecuencia también. Vamos entonces, debe haber entonces un caso de estudio asociado al control de potencia reactiva. Entonces, de nuevo, si aquí se requieren cambiar banderas para que responda ante consignas de Q, pues entonces eso debe estar reflejado en el archivo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que en este caso hacemos el escalón en esta variable QRFP, que es la de referencia de potencia reactiva, y queremos ver entonces las variables eléctricas principales de interés cuando abrimos el caso de estudio: potencia activa, potencia reactiva, tensión, las que estén solicitadas en el acuerdo o correspondiente o en la guía. El control de tensión por estatismo, entonces de nuevo esperamos ver un escalón en la referencia de tensión, porque este es un modo diferente. Esperamos ver que se hayan cambiado las banderas correspondientes para operar en este modo, o si ese es el modo por defecto, que es lo que se espera inicialmente, no haya ninguna modificación, porque así es como viene por defecto el caso base. Y que estén graficadas todas las variables de interés: potencia activa, potencia reactiva, tensión para la planta de generación. Esta prueba de la curva PQ, aquí voy a hacer como el énfasis importante. Entonces, aquí se deben verificar dos cosas. Se debe verificar que dentro de la curva de potencia, la curva de carga que va a ser verificada o que ya fue verificada a través de auditoría, se deben verificar dos cosas. Lo primero es que opere sin problemas de inicialización dentro de esa curva de carga. Y lo segundo, que les mencionaba ahorita en la presentación, es que actúe en los valores de curva de carga, pues que el modelo dinámico limite, estático y dinámico limiten en esos valores de curva de carga, para que el modelo pues no vaya a entregar más o menos de lo que fue o va a ser obtenido en pruebas auditadas. Pues digo en los dos tiempos, porque cuando es validado, pues ya fueron auditadas, porque esta prueba es para entrar en operación. Pero si el modelo preliminar que es entregado 6 meses antes, pues ahí no han realizado, probablemente no. La prueba de curva de carga es pues la que tienen pensado auditar, pero es muy importante que el modelo tenga las dos pruebitas: correcta inicialización y desempeño dinámico dentro de la curva de carga y correcta actuación en los valores extremos de esta curva de carga. Entonces, por ejemplo, acá pues hice una pruebita de despachando la P y la Q, pues, o más bien la Q por fuera de esa curva de carga,
ver cómo el modelo cuando yo arranco y de inmediatamente limita esta Q a un valor pues menos 33 aproximadamente, lo que está definido en la resolución, en este caso 0.60. Entonces, para un valor pues de potencia media de 0.5 por unidad. Entonces, esto no es un problema de inicialización, sino que se está mostrando acá que para la curva de carga se cumple. Yo aquí traje un ejemplito, pero lo que esperamos en recibir de esos informes y de los modelos es que todas las esquinas de ese polígono sean probadas y que sean verificadas, pues que el modelo limita en esos valores. Entonces, para que lo tengan presente, muy importante esta prueba, que se verifiquen las dos cosas. Para el tema de frequency rate true, entonces lo mismo, o sea, se haga un escalón en la frecuencia y se verifiquen los temas de la temporización que están definidos en la regulación que aplique. Entonces, por ejemplo, aquí ante un evento de sobrefrecuencia para la función de frequency rate true, lo que tenemos en la resolución es que en un rango entre 62 y 63, puede estar un poco mal en esos valores, pero me parece entre 62 y 63, tenga una actuación mínima de 15 segundos. Entonces, en el modelo no es solo mostrarnos que él soporta al menos 15, es mostrarnos que en un tiempo igual o mayor a ese, eventualmente tiene la protección para dispararse. Si es mayor, que esté parametrizada tal cual como ustedes lo van a tener en la vida real para que nosotros sepamos cuánto pueden soportar, ¿cierto? Entonces, esta prueba no es mostrar solo que aguante por dentro de estos valores, sino que se dispare cuando ya sale de esos y que ese disparo sean los tiempos de actuación correctos según la regulación que aplique. Entonces aquí pues se ve como después de un tiempo de estar en sobrefrecuencia, tanto la P como la Q se van a cero porque se produjo ese disparo automático desde los modelos que están acá implementados. Tenemos entonces, como es muy similar, voy a saltarme acá a la de Voltage Rate True, entonces es muy parecido, es mostrar que ante un evento, pues una caída de tensión, una subida de tensión, pues se soporte el tiempo de actuación mínimo y que más allá o exactamente ahí, pero que al menos aguante lo que está en la resolución y que posteriormente se produzca el disparo. Nos ha pasado también ya que algunos nos indican pues que puede aguantar mucho en ciertos valores y que en la simulación puede que ni se vea nunca el disparo. Pues bueno, si ese es el caso, lo pueden poner ahí claramente. Pero como sabemos que la mayoría pues, de estas plantas sí tienen algún trigger de disparo, entonces es mostrar de nuevo que aguanten mínimo lo que está en la resolución y que nos muestran exactamente cuánto pueden aguantar. Esto debe estar muy bien representado en el modelo. Entonces lo mismo, aquí ante un evento de sobretensión, después de un tiempo, pues que aquí fue parametrizado similar a como está en la 0.60, se produzca el disparo, el trip automáticamente del generador, que las variables P, Q, todas se vayan a cero. Listo. Voy a pasar a este de rampas operativas. Entonces, acá lo mismo. Se debe verificar que ante una consignación de potencia activa en el control, aquí pues miremos la variable, por ejemplo, que estoy consignando acá, que es la de plant PREF, la potencia activa de referencia, que en este caso está a nivel de planta porque el modelo WEC es así, se le mande una consigna para bajar al mínimo técnico y de nuevo para subir. ¿Qué verificamos acá? Entonces, temas regulados. Primero, si esta es la prueba al valor del 14%, pues que efectivamente de 14% y que este caso base, que debe reflejar la parametrización real de la planta y de sus controles asociados, esté parametrizada para lograr ese 14%. Otro punto que hemos visto pues en la experiencia que hemos tenido ya, a veces les preocupa que porque el tiempo de simulación es muy largo, pues no quieren incluir toda la bajada y toda la subida de esta PREF con esa rampa del 14%. Pues de hecho aquí estamos viendo para este caso de una planta de 100, la simulación toma 908 segundos, pero digamos que eso no es importante, finalmente esto es simulación. Lo importante es que nos muestren que el modelo efectivamente se desempeña bien entre el mínimo y el máximo con la rampa de forma consistente, ¿cierto? O si es por tramos de potencia, como les mencionaba ahorita, la tabla en la que reportan este valor puede tener esa posibilidad, pues que el modelo lo refleje y que no se den lo que queremos identificar y por eso pedimos que sí lo hagan en todo el rango subiendo y todo el rango bajando, es que no se den fenómenos de no linealidades en los extremos de este modelo. Pues hemos identificado con algunos que se manda todo el escalón de rampa de subida y de pronto por allá arriba, antes de llegar a la potencia de 1 por unidad, empieza a tener lo que se conoce como un chattering, una oscilación o que se frena. Entonces, lo importante acá es que nos muestren que el modelo no tiene problema y que por supuesto pues, sea un reflejo de que la planta real tampoco tiene un problema en este sentido. Y finalmente el tema de la inyección rápida de reactivos, entonces lo mismo que apliquen
una perturbación de tensión por fuera de los rangos que están definidos en la regulación para la actuación de esta inyección rápida de reactivos, y que nos muestren esa inyección de Q cómo es, que nos muestren cómo es la caída de P, que esa P no debería llegar a 0, ¿cierto? Es algo que verificamos acá, esa P no debería irse a 0 porque eso ya puede ser asociado a otro fenómeno que es de cesación momentánea, y ahí pues tendríamos que entrar a revisar que no se vaya necesariamente a 0 y que posteriormente se recupere o de forma instantánea o con una rampa que esté claramente configurada en el modelo. Entonces, por ejemplo, el modelo WEC trae por default una rampa de recuperación de la potencia activa ante estas perturbaciones de tensión, pero pues puede que las plantas de ustedes no. Lo importante es que todo ese fenómeno de caída de P, subida de P, a qué valores cae P, a qué valores sube, con diferentes valores de K, y cuánta Q inyecta, estén caracterizados en estos casos de estudio y estén también muy bien explicados en el informe de modelos preliminares que nos entregan. Entonces, pues esta es básicamente la estructura que esperamos recibir en las dos instancias, modelo preliminar y validado. Por supuesto, en el modelo validado pues va a haber ciertas diferencias, como que cada una de estas gráficas que yo les mostraba acá debería estar superpuesta con la prueba en campo real que realizaron, para que podamos inmediatamente también comparar qué tan parecido dieron, pues, para posteriormente calcular los índices y verificar que efectivamente cumplen con todos los criterios de calidad que se definieron desde el subcomité de controles. Es muy importante, bueno, y otra diferencia entre el modelo validado y el preliminar es que el modelo validado deberá venir acompañado de este Excel que miramos acá, correctamente diligenciado. Este caso base, que de pronto no lo expliqué muy bien ahorita, es muy importante que tenga la parametrización que ustedes nos van a indicar, o más bien, la parametrización real con la que la planta va a entrar en operación, tanto en la instancia preliminar o en el validado con la que ya está operando. ¿Sí? Este caso base debe reflejar exactamente las banderas, ganancias, constantes de tiempo con los que el modelo ya que va a quedar por acuerdo CNO queda finalmente. Por supuesto, para este se pueden dar cambios de parámetros y deben estar plasmados en el Excel, pero este caso base es muy importante que no lo incluyan, porque pues es con el que nosotros verificamos que ustedes al momento de la entrega del modelo están efectivamente cumpliendo con todas las funciones de control y los criterios de calidad definidos en la regulación CREC 060-2019 o 148-2021. Listo, entonces ya para terminar, pues nos rindió bastante, esperemos que haya bastantes preguntas y tengamos tiempo para responderlas. Quiero que miremos aquí el formato del 1529, pues no me voy a detener mucho en todos los ítems porque como vamos a ver, pues es prácticamente igual que el de la 060, pero me parecía pues como importante que también lo revisáramos. Entonces, acá, pues como ven, tenemos las mismas secciones que teníamos en el Excel anterior, una sección de planta de generación, donde ya se especifican con todos los datos particulares del unifilar de la planta real y todos los datos asociados al control de potencia reactiva de tensión y control de potencia activa frecuencia. Aquí básicamente no hay nada pues como adicional para agregar, son exactamente los mismos ítems que habíamos visto en el formato del 1359. Y con la misma lógica y necesidad pues que les expliqué ya previamente. Es muy importante que ustedes como promotores, agentes, cuando el consultor, por lo general un consultor es quien hace esto, cuando el consultor les mande el informe, ustedes usen este checklist para verificar que todo lo que él diligenció acá como sí, efectivamente esté plasmado tanto en el informe como en base de datos. Una práctica que tenemos nosotros y pues que los invitamos también como a que la hagan es que para cada ítem que tenga un sí acá, que deberían ser todos, a menos que no aplique por alguna, si no tiene baterías, bueno, hay cosas que no pueden aplicar, pero idealmente todas deberían ser sí, es que acá en comentarios esté plasmado exactamente la página del informe en la que está incluida esa información. Esto no solamente agiliza la revisión por parte de XM, sino que también les da tranquilidad a ustedes como promotores agentes, que cuando nos manden el modelo preliminar, pues este está de entrada cumpliendo con todo lo que está ahí. Entonces, es una práctica que les recomendamos. Así es como nosotros revisamos estos informes, tanto preliminares como de modelos validados, y así es como les mandamos a ustedes los comentarios. Entonces, es pues una práctica que les invitamos a hacer para que minimicemos al máximo el número de iteraciones que tenemos entre las dos partes, pues entre XM y los agentes. Validación por modelo de control planta, entonces pues vemos que tenemos básicamente acá los mismos campos, la misma información básica que se pide acá arriba, con la misma lógica de implementación y unas pruebas muy similares. Acá de pronto, voy a mirar, sí, lo que difiere es precisamente lo que les mostré en la presentación. Voy a ir a esa diapositiva nuevamente. Acá les mostraba que una diferencia clave entre
el modelo del unifilar que está para la 060 y el unifilar que está para la 148 del 2021 es que la de la 148 incluye una impedancia equivalente de conexión de el lado de alta de esa planta de generación al nodo más cercano que tengamos modelado del SDL. Entonces, esa impedancia en ohmios que se ponga acá para cada una de las pruebas, porque puede diferir por condiciones topológicas de la red del SDL, debe ser incluida acá en este campito, en esta columna N. Como vieron ahorita, esta columna N no está en el formato de la 1359. Entonces, esa es como la diferencia clave, pues que es un reflejo precisamente de la única diferencia como de entrega de modelos que tendríamos entre las dos resoluciones. Tenemos igual la validación por unidad equivalente 1, 2, 3, 4, con la misma información básica y la misma información de pruebas. Y tenemos básicamente los mismos registros, con las mismas condiciones, preservar el nombre de las columnas, ojalá el orden también, pero sobre todo el nombre, y que tengan las características que están explicados acá. Algo que no tiene, pero verificarlo antes de decirlo, pero efectivamente, algo que no tiene el 1359, pero sí tiene el 1529, es una ayuda pues, que identificamos cuando elaboramos este acuerdo que se requería, y es una traducción de esas notaciones que están previamente, ¿cierto? Porque ustedes ven que acá dice control, PF, CA, planta, DSC, pues yo les decía que esto era control, potencia, factor de potencia, carga alta, nivel de planta descendente, pero, perdón, este es de potencia activa frecuencia, pero es porque ya de pronto me lo sé de memoria. Pero aquí en la ayuda está como la equivalencia de cada una de esas siglas. Entonces tenemos control PF, significa control potencia activa frecuencia. Control PQ, potencia reactiva tensión. RRF es respuesta rápida y así sucesivamente. Entonces esta es una ayuda pues, que tiene el 1529. Sirve para los dos acuerdos, que les permite como más fácilmente identificar a qué hace referencia cada una de las pruebas que están listadas acá en la pestaña de validación por control planta o validación por unidad equivalente 1, 2, 3. Listo, entonces por parte del tema de modelos y controles, pues esa es la presentación que les traíamos hoy, pues con este ejemplo de Power Factory. Ya entonces quedamos prestos a las inquietudes que puedan tener. Muchas gracias. Les recordamos entonces que pueden diligenciar en este chat todas las preguntas e inquietudes que tengan. En este momento contamos únicamente con una, Juan Camilo. Ya la tienes acá en el chat interno para resolverla, por favor. Listo, Luisa, ya la voy a revisar. Entonces, la pregunta que nos hacen dice, ¿el anexo 5 pertenece al modelo validado y el anexo 4 al modelo preliminar? No. El anexo 5 es un anexo que corresponde a los acuerdos 1359 y 1529 y se entrega solamente junto con el modelo validado. El anexo 4, bueno, no lo mencioné, pero el anexo 4 de estos acuerdos lo que incluye es una guía de pruebas mínimas que se deben realizar para la validación de los modelos de control. Ese anexo 4 incluye todas las pruebas que se tienen que hacer, el tiempo de muestreo mínimo de los registros y las variables eléctricas que se deben adjuntar para eso. Pero el diligenciamiento de este Excel que les mostré hoy es solo que acompañe el modelo validado. El modelo preliminar deberá solamente cumplir con la guía de validación que está en la página web de XM y que les mostré al inicio. Listo, no sé, Luisa, si hay alguna pregunta adicional. Juan Camilo, en este momento no tenemos preguntas adicionales. Entonces, te pregunto, ¿vamos a continuar con el tema siguiente o vamos a proceder a un receso? Listo, aquí, no sé, Nevi, ¿tú quieres que continuemos con el tema de pruebas o paramos hasta las 2? Listo, yo creo... Sí, gracias, Adelante, Camila. dale. Yo propongo hacer el receso, ¿cierto? También para el tema de los conceptos, pues que se queden como firmes y adicionalmente para no partir el otro tema de la tarde.
Entonces, la propuesta sería como ya hacer el receso hasta las 2. Igual si tienen inquietudes como en este descansito que les surjan, pues también las podemos como plantear en la tarde y entonces quedaríamos como pendientes hasta las 2. Listo. Veo aquí Muchísimas que nos gracias. preguntan si se suministrará los archivos de Excel del ejemplo. Claro que sí, no hay ningún problema. A través de Luisa se los estaremos haciendo llegar. Y si requieren el modelo de Power Factory, ese sí revisamos internamente si se los podemos compartir. Creería que no hay inconveniente y también podríamos mandárselos para que lo tengan de referencia. Listo, muchísimas gracias, Nevi y Juan Camilo. A nuestros asistentes les comentamos entonces que volveremos. Tenemos otra pregunta en el chat, un segundo. Les voy comentando que entonces volveremos a estar en este mismo evento a las 2 de la tarde. Los esperamos acá a las 2 de la tarde. Yo les estaré informando 5 minutos previos al inicio de la sesión para que ustedes estén pendientes y podamos continuar entonces con este webinar. Perfecto, Luisa, muchas gracias. Creo que la pregunta que me acabaste de mandar ya la respondí. Pues el ejemplo en Power Factory procuraremos mandárselo, pero haremos la revisión interna primero, pues si no hay inconveniente en compartirles este ejemplo. Listo, Juan Camilo, Nevi, muchas gracias. A los asistentes entonces los dejamos en este receso hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo, las preguntas que tengan pueden enviarlas en el chat y finalmente les recuerdo que las memorias de todo este espacio de capacitación estarán siendo enviadas a sus correos y adicionalmente serán también publicadas el video en nuestro YouTube institucional XMSAESP y se estarán también publicando en nuestra página web de XM. Nos esperamos entonces nuevamente a las 2 de la tarde. Muchas gracias.